Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast Cicatrices del Cuero, el podcast en el que hablamos de la parte más dura del fútbol, episodio 18, y como ya os hemos venido adelantando, queremos darle una vuelta de tuerca a esto, y es que, mirando para atrás un poco en todos los invitados que hemos tenido, nos hemos dado cuenta de que creo que de 16 invitados que hemos podido tener, la rodilla estaba presente por lo menos en 12-13 de ellos. Entonces, queríamos aportar un poquito de luz sobre qué pasa en el fútbol con esa rodilla, ese ligamento cruzado que tantos quebraderos de cabeza trae. Y hemos pensado y hemos dado con un experto en lesiones de rodilla que yo no sé si han sido cientos, miles o cuántas han sido las rodillas que han pasado por sus manos. Fran Rubio, ¿cientos o miles? Algunas cuantas. Sí, ¿verdad? Sí, soy un apasionado como tú de la rodilla. Trabajo aquí en Murcia como tú. Tengo una clínica con mi socio Guille. Y nada, pues tenemos una pasión que se está haciendo más pasión porque encima creo que está habiendo últimamente una incidencia que podemos decir muchas cosas, pero creo que no tenemos muy claro qué está pasando. ¿Vale? Pero la realidad es que al final la consulta, pues yo de cada 3 pacientes, 2 son rodillas últimamente. O de cada 4, 2, no lo sé, pero una incidencia bastante alta. Exactamente. Bueno, darte la bienvenida, lo primero, al podcast. Gracias por sacar ese ratico, que sabemos que, como tú dices, que lleva la clínica y las rodillas que echan fuego, que lleva 2 horas ahí a tope. Así que de verdad que gracias, tío, por sacar el ratico. Nada, encantado. Están allí trabajando. Sí, ¿no? Lo has dejado allí ubicado a todos, ¿no? Allí están. Bueno, tío, como te decía, en este episodio vamos a intentar eso, aportar un poquito de luz sobre qué pasa en el fútbol con las rodillas, por qué hay tantas o realmente no hay tantas, cómo está ahí el tema ahora mismo. Y habrá gente solamente que nos esté viendo ahora mismo que dirá, vale, se habla de cruzado, pero ¿qué es el cruzado? Bueno, pues el cruzado es un ligamento. Mira, aquí tenemos uno. El cruzado es un ligamento que une 2 huesos y que hace que la tibia no se vaya hacia adelante. Es decir, es que es verdad que he tenido la suerte de entrar varias veces a quirófano con el doctor Juanjo López, sobre todo, y cuando ves el cruzado, estructuralmente no te imaginas la importancia que tiene. Luego la realidad es que no es solo una lesión biomecánica que hace que la tibia se vaya hacia adelante, ese famoso cajón que los que han sufrido el cruzado tanto temen cuando ya lo ves. Es una lesión también, es decir, al final es una estructura ligamentosa que une 2 huesos, pero que también envía información neurocognitiva, sensorial, a nuestra corteza prefrontal, es decir, a una parte de nuestro cerebro, y pues bueno, indica un poco la posición, la tensión, varias cosas sobre la rodilla. Es decir, es mucho más complejo de lo que parece si simplemente vemos aquí el hilito que une 2 huesos, ¿vale? Es bastante más complejo y eso luego pues se ve en la rehabilitación y por eso hay que hacerla lo mejor posible. Exactamente. Llegaremos a esa rehabilitación, prevención, hablaremos de, bueno, pequeñas pautas que se pueden ir dando para afinar en todos esos aspectos, tío. Pero es verdad que sorprende, ¿no? Como una cosa tan pequeña y que algunos creen erróneamente insignificante, ¿no? ¿Cómo puede tener tanta importancia en el fútbol, tío? ¿Por qué este ligamento cruzado anterior tiene tanta importancia en el fútbol? Bueno, porque al final es lo que estamos diciendo, mandan mucha información a nuestro cerebro de cómo está situada la rodilla y entonces el fútbol es un deporte que hay mucho pivotaje, mucha traslación, mucha aceleración, mucha desaceleración y entonces este cruzado manda mucha información y sobre todo cuando no lo tenemos dejamos de tener esa información. Luego veremos también cómo cuando nos ponen un tendón normalmente que tiene que hacer de ligamento, por qué son tan importantes los tiempos y qué es lo que realmente sucede. Pero bueno, la importancia del fútbol es que al final al haber tanto pivotaje, esa traslación a nivel biomecánico y esa información que nos envía hacia el cerebro es tan importante. Sí, ¿no? Al final es como tú dices, que ayuda a ubicar, ¿no?, esa rodilla o a saber dónde está esa rodilla en todo momento, ¿no? Correcto, eso es. Esa es una de sus características, principales. ¿Cuáles más puede tener así el cruzado? Características. Bueno, o funciones. Funciones, enviar información, como he dicho, neurocognitiva, que la tibia
no se vaya hacia adelante. Esas son sus dos principales. Ujú. Esas son sus dos principales. Luego puede tener otras muchas. Luego ya podemos entrar el por qué se rompe más, se rompe menos o qué está pasando, que yo creo que Exactamente. yo creo que no lo sabemos. Mm. O sea que si nos vamos al fútbol, que aquí vamos a hablar un poco de lo que está pasando en el fútbol, seguramente tenemos que hablar de la intensidad. Y tenemos que hablar también de los campos. O sea, antes se jugaba en tierra, seguramente se jugaba a menos intensidad porque dolía más caerse también, seguramente. Tirarte en tierra no era lo mismo que Tirarte ahora. en tierra no era lo mismo que El tirarte césped ahora natural. en el césped. Y entonces creo que va un poco por la intensidad, sinceramente. Luego los tacos, las elecciones de los tacos, seguramente. O sea, esto me gustaría hablarlo porque no puede ser que luego la lesión de cruzado cada vez nos está llegando, o sea, la incidencia cada vez está siendo en niños menores. Y en niños sí que tenemos realmente un problema porque en la operación del cruzado, para luego simularlo, tenemos que hacer un túnel en la tibia, un túnel en el fémur y por ahí pasa un cartílago de crecimiento que en un niño no se puede taladrar. Entonces, si la incidencia... ¿Cómo? Está habiendo un problema y es como un niño de 12 años le dices que no puede jugar al fútbol o qué haces para que pueda jugar con el cruzado roto pero no lo puede operar. Aunque hay un tipo de operación que sí que se hace, aquí en Murcia hay 2 doctores que sí que la hacen, que es sin túneles, pero bueno, es bastante difícil y por la seguridad social también creo que es complicado. Entonces, bueno, mira, una de las cosas que venía ahora en el coche pensando es tenemos que hacer saber a la población, sobre todo a los padres, que un niño de 8 años no puede jugar con los tacos de Mbappé o de Lamine Yamal en un campo de césped seco porque no tiene ningún tipo de sentido. ¿Vale? Deberían de estar prohibidos por la federación, así lo digo. O sea, llevo una lucha con eso. Y luego, pues bueno, la gente adulta o la gente mayor, yo creo que sobre todo viene más por las intensidades, seguramente viene más por la intensidad. Creo que lo que está pasando, además de los campos, es la intensidad. Tío, la verdad que es chocante, tío, ahora que lo has dicho, porque yo tiro un poco de memoria para atrás, cuando yo tenía 8, 9, 10, 11 años, bueno, creo que yo no sabía ni lo que era lesionarme, a lo mejor, pero bueno, yo no sabía ni lo que era el cruzado, o sea, que ahora haya niños de 10, 12 años que se rompan el cruzado, a mí personalmente me choca, tío, me choca. Todo el mundo sabe lo que es el cruzado porque seguramente lo estemos diagnosticando mejor que nunca. Eso sí que puede ser. Estamos más atentos que nunca y tenemos más claros los mecanismos lesionales que nunca, seguramente. Pero volvemos a lo mismo, es decir, creo que también está ocurriendo más que nunca. Es decir, la incidencia a nivel de fútbol profesional creo que es un 0,4-0,6 por plantilla, es decir, que de cada 2 equipos al año se rompe un jugador, que eso es muchísimo, cada 38-40 jugadores uno se va a romper, ¿vale? Es una incidencia que es mucha, en mujeres más, en mujeres creo que de 2 a 6 veces más que en hombres o algo así. Sí, preparando una entrevista ahí el dato y si quieres que te diga exacto, 2,7. 2,7. 2,7 veces más en mujeres. Bueno, hay otros factores que también influyen. Ahora vemos, Entraremos. ahora vemos miga ahí. qué es el hombre y qué es la mujer y por qué es la mujer más. Mm. Que parece que se tiene claro, pero tampoco lo tenemos clarísimo. No, O sea, esto creo que es un melón que se está abriendo ahora. correcto, se está empezando a abrir porque también ellas, sobre todo en el fútbol, si nos vamos a fútbol, creo que están jugando más que nunca. También. Juegan más, desde más jóvenes Totalmente. y al máximo nivel también juegan mucho más. Es verdad que es extraño que, vale, sí, a nivel de intensidad, pero cada vez estamos más profesionalizados y cada vez sabemos más, pero no conseguimos reducir la incidencia. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, a las lesiones de isquios, sí, cada vez sabemos más de isquios, pero la incidencia no la conseguimos bajar. Entonces también tenemos que nosotros, y en el cruzado está pasando exactamente lo mismo, creemos que sabemos o que tenemos más conceptos que nunca, que sabemos, pero creo que también como profesionales tenemos que empezar a ordenarlos de verdad, porque si en algo más, seguro que en algo más podemos ayudar de lo que estamos ayudando, sobre todo a nivel de prevención. Ya te digo, es complicado, es decir, sabemos mucho, pero no bajamos la incidencia. Bueno, entonces a lo mejor no sabemos tanto. O a lo mejor no lo estamos ordenando bien. A lo mejor nos estamos yendo a otros sitios que no son tan importantes y nos estamos dejando conceptos básicos y conceptos más simples que sí que lo son, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tenemos que hacer autocrítica. Creo que como profesionales sanitarios tenemos que hacer bastante autocrítica de por qué la incidencia cada vez es mayor. Porque no podemos decir, vale, la intensidad ya, pero es lo que hay. Exactamente. ¿Vale? Pero no podemos decir eso. Sabemos, pero si supiésemos tanto la incidencia deberíamos de bajarla. Exactamente, algo sabríamos dar, por lo menos los datos, ¿no? Correcto. Al final en esto es lo que más... Yo soy muy autocrítico con eso. Oye, tío,
estaba hablando de que hay lesiones al final del fútbol, pues bueno, de isquios, hay lesiones de 15 de tobillo, contusiones, hay cientos de lesiones. Pero si alguna asusta, nada más que oírla, o cuando alguno da el diagnóstico, es la de ligamento cruzado anterior. ¿Por qué a nivel profesional asusta tanto una lesión de ligamento cruzado anterior? Asusta tanto por el tiempo. Y yo muchas veces, a mí como profesional no me asusta tanto por el tiempo, me asusta tanto porque normalmente siempre lleva asociado a otras cosas. Es decir, tú en consulta también lo verás. Estás aquí entrevistando, pero tú en consulta también lo verás. No me pase de momento que yo... Es difícil que te venga un cruzado limpio ya. Es decir, yo si tengo ahora mismo 30 en la clínica, limpios serán 4. Todos llevan un menisco, todos llevan algo. Un Lemer, sí. Sí, correcto. Pero todas las lesiones son asociadas. Bueno, sí, Lemer ya se está operando casi siempre con Lemer. Sí, sobre todo si luego quiere volver a jugar. Correcto, vale, me parece bien, pero eso, que sobre todo siempre lleva asociado al menisco. Y si lleva una sutura meniscal, por ejemplo, pues la lesión al principio no tiene nada que ver con el cruzado. Al principio se está tratando el menisco porque se están dando las pautas del menisco, porque si lleva una sutura es más delicado eso que el propio cruzado. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, creo que lo que asusta a la gente, sinceramente, es el tiempo. Fin. O sea, lo que asusta es el tiempo. A mí como profesional me asustan otras cosas. Exactamente. Pero sí. A la gente le asusta el tiempo. Ahora llegaremos ahí, porque al profesional no, pero sí, al fisio que lo trata no le asusta, pero al futbolista sí le asusta. Ahora entraremos ahí porque también tiene miga eso. Tiene miga. Tío, porque la gente, aunque el que se haya lesionado, nada más que por el hecho de lesionarse ya sabe cómo se lesiona un cruzado, pero cómo son las maneras en las que un cruzado se puede lesionar. Se puede lesionar de muchas maneras, pero bueno, las dos principales yo diría que son un mecanismo de valgo, rotación externa, o una hiperextensión también muchas veces. Sobre todo valgo, rotación externa, parece ser que es donde más, pero aquí también estamos abriendo otro melón, porque creíamos que el valgo, le estábamos echando todas las culpas al valgo, pero sobre todo al valgo dinámico, pero parece ser que sí, que es una bandera roja, pero bueno, no tiene tantísimo que ver. Bueno, creo que es una serie de factores, ya te digo, puede influir desde la calidad del campo en el que estés jugando, en el caso del fútbol, con tus componentes genéticos, con que sea hombre o con que sea mujer, por eso la incidencia es mayor o es menor, también distinguida por sexo, influyen muchas cosas. Pero bueno, el mecanismo suele ser valgo, rotación externa o hiperextensión normalmente. Valgo que es que la rodilla no se vaya valgo como hacia adentro. Que la rodilla se vaya hacia adentro y rotación externa que el pie se vaya hacia afuera. Exactamente. Vale, suele ser ese mecanismo. Y tío, de ese, bueno, has comentado que el valgo puede que sí, puede que no, pero que siempre hay más cosas alrededor, ¿no? Entonces, ¿dirás que esta lesión depende de una sola cosa o es el sumatorio de varias cosas? No, obviamente no depende de una sola cosa. De hecho, hay factores que no son modificables. Es decir, hay factores que se pueden modificar y factores que no son modificables. Puede depender hasta del notch femoral, es decir, hasta del espacio que tenga, ¿sabes? De lo fuerte que sea o de lo laxo que sea. Es decir, hay muchísimas cosas y luego a nivel de un campo que vengan y te choquen y no te des cuenta, básicamente. Es decir, depende de tantísimas cosas. Obviamente, cuanto más preparado estés, cuanta más fuerza tengas, cuanto más seas capaz de absorber esos impactos, vamos a llamarlo así, pues bueno, menos posibilidades tienes de lesionarte, obviamente, pero hay factores modificables y factores que no son modificables, porque si te caen encima de la rodilla y te hacen ese mecanismo en el que se te va a valgo y a rotación externa, pues seguramente se te va a romper el cruzado. Sí, tío, mira, me viene a la cabeza que creo que es como la más icónica, la lesión que tuvo de cruzado Jesse. No sé si tiene esa imagen en la cabeza en la que está de espaldas, viene, le choca, mira, no se lo espera. Bueno, es que los gritos muchas veces... No me engaño que no da... Sí. Que... Es una lesión... inesperada. O sea, ¿qué hace ahí? El jugador ya cada vez me resulta muy curioso, que es decir que entre ellos, en un vestuario siempre hay alguien con un cruzado roto. Y cuando te viene el paciente muchas veces te dicen, no, es que este que lo tenía roto me dijo, te ha roto el cruzado. ¿Por qué? Porque lo he escuchado. Es que se escucha, ¿eh? Yo te digo que he estado en un banquillo y se escucha en la otra parte del campo muchas veces. Sí, aquí invitados que hemos tenido, que si como si se hubiera partido una caña, que si como si hubieras partido un trozo de madera, que si como si dos muletas, muchos dicen que son como dos muletas que chocan, ¡plá! Siempre hay un sonido característico.
creo que el jugador de fútbol ya lo tiene en la cabeza. O sea, tú a jugador de fútbol no hay nadie que le hable y no sepa lo que es el cruzado. O sea, creo que ya lo tiene. Cuando se hace daño en la rodilla, lo primero que te va a decir, por favor, que no sea el cruzado. Por favor, que no sea el cruzado. Te llegan, ¿ves? Por lo que hemos dicho. Hay cosas peores Sí. para nosotros, pero bueno, ellos ya saben que esa es frecuente y encima es mucho tiempo. Exactamente. Entonces, bueno, creo que ese es un poco el miedo que se tiene. Exactamente. Me parece normal, ¿eh? Sí, me parece totalmente normal. Sí, sobre todo a nivel élite, donde los años que hay o que puedes aprovechar son pocos y que al final un cruzado pues, te lleva a lo que tú hablas, perder bastante. Bueno, es que la realidad es que a nivel de fútbol, a nivel de oportunidades, donde entran otros muchos factores y los que estamos metidos un poco en el deporte de élite, creo que lo vemos, las lesiones pues dependen del momento en el que te lleguen. Mira, yo siempre pongo el ejemplo del caso de Canales. Canales se lesiona después de haber estado en el Madrid, la primera vez, ¿no? De cruzado. Si se hubiese lesionado antes de jugar en el Madrid, hubiese jugado alguna vez en el Madrid. Y luego tuvo unos años después del cuarto cruzado, que me parece acojonante. Sabiendo lo que sé, me parece acojonante. El nivel que dio, me parece, vamos, o sea... Volvió a ser de los mejores de España en el Betis, ¿no? Top, para mí, top. Pero bueno, si eso le pasa con 15 años, ¿crees que hubiese tenido la carrera? Porque claro, ya se trató en equipos de élite, tenía una seguridad económica, tenía contratos, Creo que al final es más fácil, pero si te pasa con 15 o 16 años, creo que es más fácil que no llegue que llegue, sinceramente. Me duele mucho decir esto, pero es la realidad. Si en el momento en el que estás despuntando te pasa... Oye, los que son muy buenos son muy buenos. Sí, pero... Y las cosas pasan por algo, siempre lo digo. Y yo te digo que en mi experiencia con los deportistas de élite, te lo repito, los que son muy buenos en todo. Y son muy buenos recuperándose también. Y cuando el cruzado de la recuperación no es solo dentro, o sea, al final nosotros, vale, estamos una hora, con un deportista de élite puede estar 2 horas, 3 horas, vale, pero el día tiene 24, es decir, luego tiene que comer bien, se debe suplementar bien, tiene que descansar bien. Es decir, al final, yo siempre se lo digo a los pacientes, sí, estudio mucho, pero lo mejor que te puedo decir es que comas bien, que hagas en general, ¿no? Sí. Es decir, para cualquier lesión, que te rehabilites con un profesional, que lo hagas bien, pero sobre todo, que comas bien y que descanses bien. Es decir, eso te va a ayudar a la recuperación. Y es tan sencillo como eso, y no es tan sencillo, pero... Sí, sencillo decirlo, difícil hacerlo. Correcto. Difícil hacerlo. Correcto. Exactamente. Ya hemos dejado entrever algo, pero te lanzo la pregunta así abierta. ¿Quién tiene más riesgo de lesionarse, las mujeres o los hombres? Los hombres. Las mujeres, perdón. Las mujeres. Bastante más. Bueno, lo hemos dicho antes. 2,6 veces más que los hombres en fútbol profesional. ¿Por qué? Se creía que era por el valgo. Los últimos estudios y revisiones de calidad dicen que no. Que es una red flag, pero que no es el valgo. Que puede ser más porque tengan más déficit de isquio, absorban peor con el cuádriceps, absorban peor con la cadera, tengan el notch femoral, lo que hemos hablado antes, es decir, el espacio del cruzado más pequeño, lo tengan más laxo, tengan peor stiffness en las recepciones. Bueno, el que lo tengan más laxo, por ejemplo, puede depender que esto es otra bala, de las hormonas. Hubo ahí un par de años que yo creo que nos lanzamos a por la hormona, la mujer, hormonas. Vale, sí, obviamente, estrógenos, progesterona, relaxina, pero pues eso le puede dar más laxitud, pero tampoco parece ser que sea la panacea. Creo que también es una serie de lo que hemos hablado, es decir, es más seguramente incluso biomecánico, y el tema de la laxitud yo creo que también, pero bueno, esto ya es una opinión personal. Es decir, creo que es un conjunto de todas esas cosas. Sí, no, y no solo de una. Unas características claro. Obviamente, que nos diferencian. a nivel hormonal influirá seguro, que esa es otra. Con una mujer no se puede trabajar igual que con un hombre. Es decir, a nivel profesional hay gente muy preparada para trabajar con mujeres por eso, porque bueno, tienen el periodo, no se pueden hacer ciertas cargas o ciertas cosas en ciertos momentos. No tiene sentido. Entonces, bueno, todo esto se está profesionalizando muchísimo. Hay gente en los deportes, en los equipos femeninos que está súper especializada en eso, y cada vez más se debe tener en cuenta. Pero sí, tienen más riesgo, por lo que hemos dicho. Es que el cruzado es muy grueso el kit de la cuestión. Es decir, al final es muy difícil, no es solo una cosa. Lo que nos pasa, y creo que un error que tenemos como profesionales, es que eso, que decimos, mujeres, hormonas, ¡buah! Pues se rompe por las hormonas, ¿por qué? Claro. No. Esto al final es que llegar... Una serie de cosas, claro. Claro, llegar a una conclusión, una explicación concreta... Que tengan menos, hemos dicho, menos absorción, peor stiffness, bueno... Es difícil llegar al final a una conclusión concreta, que a lo mejor lo que espera mucha gente aquí, llegar a conclusiones concretas, pero es que esto es una realidad que da a veces algo súper concreto en salud en general, es muy difícil. O
O sea, dar por qué en salud a veces es muy complicado. Es muy difícil, luego es muy difícil investigar. Es muy difícil investigar. A veces hablas con investigadores de otras ramas y dices, es que los estudios no tienen una calidad asombrosa, pero es que es muy difícil. Es muy difícil, no son matemáticas. No son matemáticas. Por eso también a veces es como funciona la ciencia. Yo obviamente todo lo que trabajo y todo lo que tal lo leo, pero cuando llegan a desmentirte algo, ¿no? Que estás 10 años y que te está dando resultados, pues obviamente creo que lo tienes que tener en cuenta, pero también sabes que esto cambia y que lo que hoy es bueno mañana es malo, pero luego a veces vuelve a ser bueno porque tenemos muchas cosas. Es un quebradero de cabeza, ¿eh? Correcto, es lo que luego era muy bueno, lo hemos dejado de hacer y ahora nos hemos dado cuenta que vuelve a ser bueno. Pues bueno, yo digo que cuando salen las cosas, sobre todo los ensayos, pues en 15 años empezamos a saber si de verdad... Exactamente, cuando ya hay bastante información, ¿no? Correcto, no nos podemos volver locos y también tenemos que tener nuestra experiencia clínica y sobre todo, pues bueno, al final rodearte de los mejores y poder hablar con ellos, que al final son gente que tiene una experiencia que es muy valiosa. Ahí estamos 100% de acuerdo. 100% de acuerdo, tío. Sí, o sea, no nos podemos volver locos. Tenemos que leer, tenemos la obligación de estar informados de todo, pero sin volvernos locos. Sin volvernos locos, porque al final hay muchos, no, es que esto salió hoy, vamos, no, cuidado. Cuidado porque, claro, puede tener sus limitaciones, claro, incluso en el propio estudio. Claro. Necesitas años al final para que algo... Pues bueno, si hemos dicho que es difícil dar cosas concretas, pues para acercarnos un poco más a la concreción necesitas años para llegar, yo creo. Eso es. Tío, ya hemos dejado un poquito ahí entrevés también, porque, bueno, pues como hemos hablado cuando hemos preparado entrevistas, aquí hay temas al final que para hablar de una cosa tienes que hablar de la otra, entonces se tocan. Pero así en líneas generales, ¿qué ha cambiado en el fútbol? Así 4 o 5 tips para que parezca o se haya aumentado esa incidencia de lesión del ligamento cruzado anterior. Lo que hemos dicho, yo si tuviese que decir una palabra seguramente diría intensidad. Diría intensidad, porque a nivel de fútbol profesional no nos podemos meter con el campo, con la calidad del campo. Eso lo podemos decir a nivel de aquí, de campos de césped artificial que están destrozados y que hay un mal uso de los tacos. Pero bueno, en el caso de un futbolista no creo que... o no deberían de elegir más los tacos, la calidad del césped casi siempre debería ser buena, entonces creo que es un poco la intensidad. Sinceramente creo que está siendo la intensidad. ¿Crees, tío, que ese nivel de intensidad, o bueno, si ahora también se juegan más partidos y demás, se está llegando un poco al límite? De hecho, hay jugadores que últimamente salen ya a quejarse un poco de, oye, es que no damos para más. Rodri creo que fue hace poco el que habló de que decía que esto se tiene que cortar por algún lado. Yo aquí soy bastante polémico, porque yo vengo de un deporte que es el tenis. Es verdad que la diferencia entre el tenis y el fútbol no es que no hay contacto. Y eso al final, a nivel psicológico, a nivel... es un factor súper importante. Es decir, que tú cojas la pelota sabiendo que te van a chocar es un factor de riesgo. Sí, pues son más cosas alrededor, ¿no? Correcto. Que tienes que tener. Tienes más factores alrededor, lo que hemos dicho antes. Al final una lesión multifactorial. Pero yo no creo que a nivel profesional se juegue muchísimo más que hace 10 años. Es decir, la Copa del Rey se juega menos, por ejemplo. Yo también soy la crítico, Champions tiene 2 partidos más, solo 2. Pero en Copa del Rey se juega menos. El Mundial, este año creo que tiene un partido más, pero de aquí atrás ha tenido lo mismo de siempre. La Eurocopa también. Cuidado. Es que yo también ahí soy crítico, claro, y puede pesar en este podcast. Se está diciendo correcto, se está diciendo que se juega muchísimo más, pero yo tampoco creo que se esté jugando. Oye, a lo mejor se juega demasiado. Puede ser. Pero no se está jugando muchísimo más que hace 5 años, o que hace 10, o que hace... Y a lo mejor a más intensidad, otro tipo de fútbol. Con más distancia en alta velocidad, más contacto. Yo no digo que haya que jugar menos. O que haya que jugar más, no. No soy yo quien va a entrar ahí, o sea, ni mucho menos. Pero lo que sí que tengo claro es que creo que se pueden jugar como mucho 2 partidos más. No lo sé, pero si te va a la Copa del Rey, la Liga tiene los mismos partidos de siempre, la Copa del Rey tiene menos y la Champions tiene 2 más, creo, quien juega Champions. Pero es que la mayoría de equipos no juegan en Europa. Exactamente, sí, equipos de mitad de tabla para abajo al final no... Luego también había que ver la incidencia de quién se lesiona más, los equipos de mitad de tabla para abajo, los equipos de mitad de tabla para arriba, porque no creo que difiera de los que juegan esos 3, 4, 5 partidos más a los de abajo. Porque pues seguramente luego también la plantilla sea más amplia, tenga más rotación, no lo sé. Es que hay muchos factores. Exactamente. Es que hay muchos factores, pero bueno, creo que no es la causa. Creo que se jueguen más partidos, sinceramente, no está siendo la causa de que se estén rompiendo mucho más. Yo tampoco, yo voy un poco a tu hilo y sobre todo, tío, y esto a lo mejor, como digo, en este podcast puede pesar porque esto es un podcast de fútbol, pero tampoco tenemos que defender el fútbol a capa y espada. Hay otros deportes donde el número de partidos
probablemente sea mucho mayor, y tú lo sabes. Me río porque... Te ríes porque al final vienes de un deporte del tenis donde hay mucha más partidos, muchos más Claro. viajes, mucho menos tiempo de descanso, Cambio horario, o sea, cuidado. cambio de climatológico, cambio de continente al final, de una semana para otra. No, todas las semanas. Y no se le escucha a nadie quejarse. Se han metido 32 cambios de horario al año o algo así. Es un No, y es la, ahí acumulado. disparate. ¿Sabes? Y luego estás jugando 5 o 6 partidos seguidos y luego no te pesa tal y estás viviendo fuera de tu casa. Aquí, bueno, duermes un día en Manchester, el día siguiente vuelve. Exactamente, sí, sí. Vuelve, vale, perfecto. Por Bueno, eso digo, pero bueno, la intensidad obviamente nadie... Oye, que te vuelvo a repetir, que a lo mejor hay que jugar menos. A lo mejor tiene que haber una liga, después te ve tantos equipos, tiene que haber 12 y que se juegue menos y ya está, no lo sé. ¿Bajaría la incidencia de lesión? No lo sé. A lo yo... mejor haría que se entrenase menos. No, complicado. Es que a lo mejor bajando la incidencia, o sea, el número de partidos, y esto ya como opinión yo personal, a lo mejor hasta puede bajar esa desadaptación a la intensidad que se juega ahora y todavía puede hasta subir un poco el Yo número de sinceramente creo que no, porque a nivel de fútbol amateur, tercera división, se están rompiendo más y se juega un día a la semana como en todas las... a eso me todas las refiero, pero porque santas hay, vidas, a lo mejor hay menos adaptación a ese estímulo de alta intensidad que se da en los partidos. Totalmente. A nivel Puede haberlo. secundario, bueno, si te quieres ir a primera red, por ejemplo, nuestro Murcia, pues bueno, al final ya una liga bastante profesionalizada. Se juega un partido a la semana. Ya ha tenido su hecho cuenta y por lo menos en rodillas hay 2 o 3 que han caído de rodillas. Y fíjate, como tú dices, un partido a la semana. Sí. Eh, Menos de un partido a la semana ya. a veces dan ganas de que haya menos de un partido a la semana, porque este año se ha hecho duro y largo. Tío, hemos hablado antes de que se está dando esas lesiones en futbolistas cada vez más jóvenes, hablando del cruzado. ¿Crees que se prepara el cuerpo, hablando de musculatura, de capacidad, o se está preparando a los jóvenes para las demandas que tiene el fútbol de hoy en día? No. Sinceramente no. Sinceramente no, pero es que es muy difícil. Es que es muy difícil porque eso vale mucho dinero. Esa es la realidad. Y si no estás en equipo... A ver, para empezar los niños son niños. Y cuidado con esto porque al final profesionalizar a partir de qué edad. Que los niños tienen que disfrutar. A ver por dónde salgo yo de aquí. Cuidado que tienes que regatear, esto lo ven padres. A ver, creo que se debería de apostar mucho más por la prevención en niños. Y es que yo te vuelvo a repetir que creo que los niños son niños y que los buenos van a ser buenos y que los que no tienen esa capacidad pues no la van a alcanzar. Y los buenos son buenos también físicamente y son buenos genéticamente y esa es la realidad. Es muy difícil, sí. El tema del trabajo está muy bien, pero los que llegan trabajando también es porque tienen otra serie de cualidades a nivel genético y a nivel que les da. ¿Vale? La gran mayoría, más que los que no, porque también hay gente que trabaja mucho y es imposible que llegue y esa es la realidad y lo vemos y hay que aceptarlo y no pasa nada. Como padre, yo no soy padre, pero como padre tienes que abrir los ojos y decir, pues, solo quiero que mi hijo disfrute, de hecho creo que se debería. Luego también es difícil que un niño disfrute haciendo, se puede, sinceramente creo que se puede. Está el FIFA Plus, que bueno, tiene sus cosas, ¿sabes? Pero ya están diciendo que, coño, si lo haces, bajas la incidencia, pues vamos a ponerlo, buenos calentamientos, buenos. Y luego creo que a lo mejor, pues, se puede apostar más por eso, Creo que no hace tanta falta que con 10 años te enseñen nociones súper tácticas, sino que te formen más físicamente y que vayan apostando por ahí, que creo que cada vez se hace más, pero bueno, es que también depende de dónde, porque aquí, claro, estamos hablando de que equipos profesionales o semiprofesionales a lo mejor se lo pueden permitir, pero el equipo de aquí del pueblo no se puede permitir tener un preparador físico válido que sepa o que pueda y un fisio y es que es muy difícil. Exactamente. Es muy difícil. Creo que aquí también hay que romper una bala. O sea, creo que seguramente una de las cosas que no hemos hablado y puede estar pasando es que los críos son más sedentarios que nunca y los que están llegando a ser deportistas de élite empieza a ser esa generación de gente sedentaria. Y bueno, yo me crié en la calle jugando y hay un estudio súper chulo que dice que a nivel general, pero que una de las cosas que más baja la incidencia lesional es el multideporte. Exactamente, no la especialización temprana. Correcto, no es que apuntar a tu hijo a 8 deportes, muchas veces es que en el pueblo se vaya a jugar al baloncesto, se vaya con la bici a hacerse una cabaña
se tire con la bici por una cuesta y aprenda otras cosas y se vaya después a jugar al fútbol con los colegas allí a la puerta de la iglesia o a, 100% de acuerdo. o a la pista y que salten la valla y que se caigan y que... Cosas que parecen de cuando la tele está en blanco y negro. Sí, pero y es que yo lo he vivido. Cuidado, esto también es muy difícil. Esto también es una opinión porque... ¿Cómo demuestra Una esto? opinión, pero que al final... Lo que sí se puede decir es que multideporte reduce Ahí la está, que desinfección. tiene una base científica. Correcto. Eso tiene una base científica. Yo lo veo, tío, y tampoco que nadie le siente más de lo que lo puedan ver. Al final, yo comparo, por decirlo así en términos generales, a nivel coordinativo, cuando yo jugaba al fútbol, o mis compañeros que jugaban al fútbol, la capacidad y agilidad de movimiento que podías tener, como a veces ahora ves a chavales de 8 años, que Sí, pero no hacen ni una escalerilla. Y luego le están dando unas nociones tácticas, unas nociones tal, o físicamente. El fútbol ya cada vez más físico, lo que hemos hablado de intensidad, seguramente. Joder, tú antes veías a un crío jugar con una lata ahí en el suelo, que habíamos jugado, y lo veías, tío, y dices, ¡buah, qué habilidad!, ¿no? Pues eso al final está trabajando muchísimas cosas. Exactamente, sí, no es solo para levantar una lata o un bote. Correcto. Hemos jugado con un bote también en el patio del colegio, ¿no? Estás trabajando muchas cosas y coger la bici y tirarte por una cuesta, estás trabajando otras cosas. Sí. Los reflejos, estás trabajando. También ahora se les priva más a los críos de eso, tío. Sí, eso es decir, al final, pues bueno, ahora se intenta profesionalizar más, pero es un niño que coge el TikTok a las 3, está hasta las 5:30 con el TikTok, se va a las 6, entrena y a las 8 vuelve como si fuese Cristiano Ronaldo a su casa. Pues no. Está claro, efectivamente. Tiene las de perder ahí. En ese sentido tiene las de perder, tío. ¿Se puede prevenir 100% una lesión de ligamento cruzado anterior? No, ni 100% ni no sé cuánto, la verdad. Bueno, podemos ayudar lo que hemos dicho. Bueno, pues si sabemos que el valgo dinámico es un factor de riesgo, pues bueno, se puede trabajar. Si sabemos que la calidad del movimiento es un riesgo, pues podemos trabajarla para que ese ligamento, que ya hemos dicho que no solo tiene una función mecánica, sino que tiene una función neurocognitiva, mande información de calidad a tu corteza prefrontal y sepa situar dónde está tu rodilla y cómo se está moviendo y qué bien se está moviendo. Y a partir de ahí, haciendo muchas repeticiones, en un salto, en una recepción, en una desaceleración, pues podemos trabajar. Entonces, cuanto más se haga eso y cuanto más entrenado estás, menos posibilidades tenemos de lesionarnos. Pero hay otra serie de factores, como hemos dicho, multifactoriales. Es decir, ya si te vas solo a la rodilla, pues nada, que a nivel de componente genético de ese ligamento que no se pueden... Los no modificables, ¿no? Los no modificables. Vale, pues con una chica lo que hemos dicho, fíjate, es decir, que al final con una chica tenga un peor stiffness, eso se puede corregir, pero ya lo tiene de base. Que, ¿sabes? Las predominancias, bueno, se puede corregir, pero claro, a nivel profesional, por ejemplo, si te vas a nivel de hormonas, que hemos dicho que no es la panacea, pero seguro que algo influye. A nivel profesional seguramente mal hecho en cuanto a salud, porque el deporte de élite no es salud, pues bueno, haya factores, se les corten los periodos para que puedan trabajar más fuerte, pero eso no es sano. Eso no se puede. Yo no soy partidario de, por mucho que despunte una niña, hacerlo con 14 años, sinceramente. Entonces, pues bueno, hay factores que sí, factores que no, todo es trabajable, obviamente, y a nivel psicológico luego veremos también. Es decir, al final tú puedes ver a un paciente que se está moviendo perfecto y que está, pero luego le pasa un test antes de jugar, un test psicológico, no de función, sino de valoración cognitiva, por ejemplo, y te dice ¿qué confianza tienes en tu rodilla? Del 1 al 5, y te dice un 2, pues no puedes jugar. Te está diciendo que no puede jugar y tú dices, si se mueve perfecto, en las plataformas salta perfecto, tiene la fuerza perfecta. Y te está diciendo que tiene una confianza en su rodilla de un 2 para jugar al fútbol. Alto riesgo otra vez. No, estás aquí en riesgo. Oye, eso lo tienes que trabajar tú. Pues bueno, a lo mejor te tienes que ayudar de un psicólogo, seguro. Sí, ahí entra un poco el trabajo ese multidisciplinar. Multidisciplinar, que tan importante es, obviamente. Sí, ahora también tengo por ahí algo preparado. Tan importante. Claro. Porque los cuerpos técnicos al final en un equipo de fútbol cada vez hay más en el banquillo de cuerpos técnicos que de futbolistas. Y en parte, Totalmente. si se gestiona bien, puede ser bueno. Totalmente. Bueno, es difícil. Es difícil. Sí, creo que lo difícil es gestionarlo bien, o que se gestione bien. Correcto. Vale. Vamos a sacar aquí un colega sobre la mesa. Bueno, no lo tenemos físicamente tampoco, no sé yo si cabería aquí, pero es el que todos conocemos y yo creo que la sociedad lo conoce como el BOSU. ¿Qué aporta el BOSU, si es que aporta algo, que ya me lo dirás tú, en una rehabilitación de ligamento cruzado anterior? Porque es típico, ¿no? Lo hemos visto en vídeos,
ejercicios de subirte al posu, bueno, pues que parece que es un circo. ¿Qué opinas tú de eso? No, yo creo que todo está inventado. O sea, y que se puede usar y tiene cabida, pero vamos, no se asemeja a la realidad. Es decir, si quieres trabajar la propiocepción, pues cierra los ojos y ya estás trabajando la propiocepción. ¿Sabes? Ponte unilateral y cierra los ojos y que te toquen por un lado o por otro, que te empujen, que a lo mejor tiene más transferencia al deporte. Depende de los deportes. Pero bueno, yo a lo mejor lo puedo usar en algún ejercicio aislado, no lo sé. Porque a veces al paciente hasta incluso le gusta y dices, pues mira, pero no tiene una importancia nula. O sea, es la realidad, totalmente sustituible. Yo no tengo, tío, no Totalmente, hasta las perras. totalmente sustituible. Yo tengo uno que lo utilizo sobre todo para que la gente se apoye en la pared, para ponerle... Sí, ¿no? Para que esté cómoda apoyada en la pared, porque muchos pacientes no se quieren poner la electroestimulación dentro, quieren estar ahí con todo, entonces lo apoyo en la espalda y creo que el 99,9% de uso de mi BOSU es ponerlo en la pared para que la gente se apoye la espalda y esté cómoda, ¿vale? Pues creo que acabo de responder a la pregunta perfectamente, ¿no? Sí, ya sabemos para qué vale. Por lo menos para qué vale, ¿no? Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo, tío. Totalmente. Y en cuanto a eso, es que a veces creo que en cuanto a ejercicio, por ejemplo, cuando te ponen rehabilitación a hacer ejercicios de fuerza, si es que está todo inventado, si es que una sentadilla, una búlgara, un peso muerto y un Q femoral y no hace falta inventarse nada nuevo, no pasa nada, si es que eso sirve. Exactamente. Mira, me surge una pregunta a raíz de eso, Eso sirve. Eso sirve, no, eso es lo mejor. Que exactamente eso es lo que se hace, tío. Y en base a eso me surge la pregunta un poco, o pregunta no, yo sé lo que vas a responder. ¿Cuánto daño han hecho las redes sociales en todo esto? Bueno, al final pues muchísimo, porque al final todo el mundo se quiere vender cosas diferentes y al final... Mira, yo siempre digo que nosotros no curamos a nadie, eso para empezar. Nosotros no curamos a nadie, pero nosotros acompañamos en el camino al paciente y nosotros le tenemos que decir al paciente qué tiene que hacer. O sea, lo que nosotros somos, para mí, somos buenos profesionales o no, es si sabemos acompañar al paciente, sabemos entender al paciente y sabemos decirle en qué tiempo tiene que hacer cada cosa. Fin. Es decir, pero nosotros no curamos a nadie. Yo no curo a nadie, te cura él solo. Y tú puedes ser muy bueno y yo muy malo o muy bueno, pero si el paciente que tienes tú le dices que haga una sentadilla búlgara y no la hace, pues muy bueno que yo sea, Exactamente. no la he hecho. Y si tú quieres que trabaje una desaceleración, ahora, luego, si eres más torpe o menos torpe, pues ahí estoy yo para animarte, ¿sabes? Exactamente, te estoy acompañando en el camino. Para guiar al final y marcar los tiempos. Correcto, y luego, pues bueno, hay que diferenciar también siempre una rehabilitación que se hace en un paciente de cruzado y un paciente normal. O un paciente de cruzado, no, un paciente futbolista que quiere jugar al fútbol. Mira, yo no te voy a decir ni futbolista profesional, pero un paciente que quiera jugar al fútbol con un paciente que te dice, yo hago bici. La puedes hacer más corta, seguramente, no pasa nada. Y luego a nivel profesional, pues también. Y luego está el que se rompe y te dice, porque tiene 19 años, te dice, yo no voy a volver a jugar al fútbol en mi vida. Y tú le dices, vale, eso lo dices ahora. Exacto. Pero, exacto. Y cuando te llega el mes 4 dices, oye, ¿puedo tocar bola? Pues si no, empieza a correr. Claro, y entonces entran las prisas. Claro, de repente entran las prisas. Claro. De repente entran las prisas, ¿sabes? Es muy mítica también, ¿eh? Claro. Cuando ya te empiezas a ver bien, pues todo empieza a ser más bonito. Exactamente, pero sí que es verdad eso de que, y también desde mi experiencia, cuando se acaban de lesionar, la frase de yo no tomo más una bola en mi vida, pero con 19 años, dices tú, tranquilo, monstruo, tranquilo. Tranquilo que sí. Tío, así a modo por cerrar el apartado de prevención y saltar ya a la rehabilitación, donde hay buena chicha ahí, así a modo de tips, ¿qué debe contener un buen programa de prevención de lesiones del ligamento cruzado anterior? ¿Qué debe? Muchísimas cosas. Para empezar, educación. Creo que es lo más importante. Es decir, cuando estás intentando prevenir, pues bueno, educar al paciente en qué tiene que hacer, qué es el ligamento cruzado y cómo funciona. Debe haber fuerza, debe haber calidad de movimiento. Fuerza, calidad de movimiento, haciendo un resumen, algo se me quedará, pero bueno, fuerza, calidad de movimiento y luego, pues bueno, en calidad de movimiento a mí me gusta mucho la palabra desaceleración, que creo que tan importante es porque eso ayuda a ese proceso de que hemos hablado antes de religamentización, porque
no hemos hablado de la operación. Creo que también es importante hablar de la operación. Tírale. Porque al final hay muchos tipos de operación. Te pueden operar con rotuliano, te pueden operar con cuadricipital, te pueden quitar un trozo de isquio, puede llevar asociado una lesión de menisco, que dentro de la lesión de menisco puede tener una sutura meniscal o te pueden haber hecho una menistectomía, puede llevar ligamento interno, puede llevar muchas cosas. Entonces, a partir de ahí, esa lesión se trata de una manera o se trata de otra. Y se previene cuando ya te la has hecho de una manera o se previene de otra, pero al final es parecido. Cuando te ponen un trozo aquí, te hacen un túnel aquí, otro aquí, y te ponen un trocito de este tendón, por ejemplo, de rotuliano, y te lo ponen ahí, esa información neurocognitiva que habíamos dicho que tan importante es y que manda información a tu cerebro, pues eso no la manda, porque esto no se dedica a eso y te lo han puesto ahí, con un tornillo aquí y un tornillo acá. Entonces, esta parte para mí es la más importante, es la de religamentización y es la de los tiempos, es decir, cuánto tiempo biológicamente tarda ese ligamento en adquirir esa función, porque la función biomecánica la adquiere desde el principio, sobre todo cuando ya consigue ganar masa muscular. Cuando hablo desde el principio, bueno, cuando también consigue ganar masa muscular, cuádriceps isquio, cadera, obviamente, sóleo, que tan importante es. Y no se trabaja muchas y no veces. se trabaja muchas veces. Flexor largo del dedo gordo, bueno, todo ese complejo. Pero ese proceso es un proceso biológico. Y ese proceso biológico tarda 24 meses. Es decir, si nos vamos a tiempo del cruzado, es decir, ¿cuánto tiempo tarda en religamentizar o en cicatrizar para que la gente entienda ese cruzado? 24 meses. ¿Cuánto tiempo debería tardar la rehabilitación? 24 meses. Pero 9 meses es el límite que nos hemos puesto y que hemos llegado a un acuerdo para que sea ya, bueno, para que no tengamos muchos riesgos, porque del mes 6, que por ejemplo estamos, al mes 9, pues tenemos un 200% más de Ya hemos ganado riesgo. algo. En parte hemos ganado algo, porque antes era los 6. Hemos ganado bastante. De hecho, creo que es de las pocas lesiones en las que nos hemos mirado los fisios, los traumas y hemos dicho, pero ¿qué coño estamos haciendo? Si estamos jugando en contra de la biología. Es decir, si esto que estamos haciendo es una barbaridad, ¿cómo va a volver la gente en 6 meses? Es decir, hemos ido para atrás, porque aquí tenemos todo el paciente Superman. El paciente Superman es el que se cree que es más fuerte que su propia biología. Es el que se va a romper o la otra rodilla o esa misma, o se rompe el cruzado en el mes 2, que no está vascularizado, no nos enteramos, y en el mes 5, cuando empieza a correr, empieza la rodilla, le hacemos una resonancia y decimos que esto está roto, pero es que no he sentido nada ya. Porque tu cruzado, cuando te lo ponen de primera, lo que estamos hablando en ese proceso biológico, en esos 24 meses, lo que pasa es que se revasculariza, se reinerva para que mandar información ascendente a nuestra corteza prefrontal y que tenga esos poderes. Exactamente. Ahí yo entro un poco a esos primeros momentos de rehabilitación, que ahora vamos a pasar, donde se pegan esos tirones en la rodilla. ¿Tú qué opinas de esos tirones? Tirones cero, por favor. Eso del vídeo típico de Neymar que se ha visto en redes sociales, boca abajo, pegándole tirones, llorando, retorciéndose. El si no duele no cura, o el si para ganar movilidad hay que sufrir. En un cruzado podemos hacer un poco de daño hacia la extensión, si acaso, porque no corremos riesgo. Pero hacia la flexión cero, porque hacia la flexión al final, cuando hacemos una flexión forzada, estas estructuras de aquí tan bonitas que suelen ir operadas ya casi siempre junto al cruzado, es decir, es lo normal que lleve algún cuerno anterior o posterior del menisco interno al menisco externo, están sufriendo. Correcto. Y si están sufriendo cuando te estás haciendo una flexión forzada, pues seguramente esa sutura te la vayas a cargar. Y no sirve de nada, porque la flexión, la mayoría de veces que no vuelve, es por la activación del isquio, porque muchas veces o se opera con isquio, pero hay inhibiciones del músculo. Es decir, cuando llevamos mucho tiempo sin trabajar una cadena muscular, porque no se puede, porque había una inmovilización, hay una inhibición de ese sistema. Es decir, no conecta con el cerebro y tenemos que ayudarle a conectar. ¿Mediante qué? Mediante ejercicios, pero sobre todo incluso tocándole, diciéndole cierra los ojos, imagínate que tienes el cuádriceps de Cristiano Ronaldo y actívamelo, porque a veces somos capaces de hacer así con las piernas y estirarlas, pero no estamos activando bien el cuádriceps. Entonces, pues bueno, que allá nos metemos en cosas más técnicas, que creo que... Pero, tiraré, mientras la gente lo entienda, que yo creo que sí. Pero bueno, eso, que sobre todo tenemos que
Yo le digo a la gente que tiene que reconectar con su musculatura y para generar luego esa masa muscular en las primeras fases tiene que reconectar, es decir, tiene que conectar esa musculatura de manera muy fácil con su cerebro, ya está, para que cuando haga eso se active y sea capaz de generar fuerza, fin, ya está, de manera explicada muy, muy, muy sencilla. Y por ejemplo con la flexión que se intenta la mayoría de veces por inhibición. Es por inhibiciones y cuando empieza a trabajar el isquio y cuando empieza a darle forma y cuando el paciente empieza a reconectar con ese isquio, pues empieza a ir. La flexión Luego, correcto, la flexión viene sola. Yo siempre digo, la flexión viene sola. Siempre me preocupa la extensión. ¿Por qué? Porque si tenemos 3 grados de flexo, es decir, que no extendemos la pierna entera, nos faltan 3 grados, cojea. Y eso es criminal. Y eso es criminal. Bueno, y aquí hay otra cosa que creo que es muy importante para la gente en general. Es decir, me gusta porque van saliendo, esto se va hilando una con otra. Claro. No es... Claro, no las muletas las inventaron para que no cojeemos. Si estás cojo, usa muletas. Tal cual. De nada me sirve, me da igual en el mes que estés, que vayas cojo y vayas sin muletas. Pero en cualquier lesión. Quiero decir, las inventaron para eso. 2, 1 o media. Exactamente. Pero están para eso. A veces es que la mayoría de lesiones se tratan con cargas. O se deben de tratar con cargas. Se deberían de tratar. Y la muleta es eso. Es decir, la muleta quiere decir que un miembro de nuestro cuerpo cargue al 30, al 40, al 50, al 60%. Eso es súper interesante, es súper bueno. De nada sirve que tú te hagas una 15, no, es que eso de que el fisio me ha quitado, he ido y he salido andando. Salió cojeando, eso es normal. Exactamente. Ha salido andando pero cojeando. O sea, claro, pues ponte una muleta. Exactamente. Ponte una muleta. La magia no existe. Correcto, la magia no existe. La magia no existe. Ponte una muleta y seguramente en 2 días estés de puta madre y me vengas con la muleta así. A mí me dicen, ¿cuándo se quita la muleta en el cruzado? Cuando me viene el paciente con la muleta así, le digo, venga, dame la muleta, venga, que hoy sí te vas a ir andando. Exactamente. Hoy sí. Hoy sí. Por eso es tan importante la extensión. Luego la flexión viene sola. Exactamente. La flexión viene sola. Si tú con 90 grados de flexión no puedes competir, pero sí puedes hacer una vida ya normal. Entonces, importancia de la extensión. Y la extensión, pues bueno, la extensión a veces sí se esfuerza. Luego puede haber topes duros, topes blandos. Topes blandos quiere decir que nosotros sabemos que al final, pues bueno, por retracciones capsulares, por musculares, la pierna no termina de ir, que no nos preocupan, pero puede haber tipos duros. Se pueden generar... Duros que cuando tú doblas, no digamos, se nota ese choque. Hay choque y no va, pues bueno, ahí hay que hacer una resonancia. Ahí hay que mirar más, ¿no? Por si acaso. Correcto. No, pero es de un amigo que se llama Cíclope. Exactamente. A veces pasa también. Pasa también, y mira, si quieres entramos ahí un poco, no me lo había preparado. ¿Qué es eso, por un lado? Y luego, ¿por qué suele pasar? Bueno, pues es una estructura ósea que se genera básicamente para que lo entiendan y que no deja estirar la pierna del todo. ¿Vale? ¿Por qué suele pasar? Pues depende a quién le pregunte. A veces puede ser errores de la cirugía. Sí. A veces pasa por el principio de la mala rehabilitación. Ahí es donde yo creo que hay más incidencia. También. Yo me he hecho más la culpa a nosotros que al principio se ha faltado algo. Sí, que al principio hayan faltado cosas. También es verdad que es difícil, y esto ya a nivel profesional, fuera de, digamos, el mundo de élite sí pasa, pero que es difícil que un paciente de a pie te venga el día 1 o 2 postoperatorio a empezar a trabajarla. Tío, pues yo tengo que decir que la mayoría de los que me llegan bastante pronto ya, ¿eh? ¿Sí? No sé si porque vienen recomendados ya uno a otro y tengo un volumen alto, entonces ellos, no, yo empecé la semana. Yo normalmente... La semana, 15 días suele ser lo suyo. La semana a mí me parece un buen... Pues si te hago mucho dolor y tal, el hecho de tener que desplazarte, ¿sabes? Pues prefiero casi que... Lo suyo es que haya podido hacer alguna semana de prehabilitación contigo, ideal, pero sobre todo porque ya le vas educando y le vas contando un poco lo que le va a pasar y que lo que le va a pasar es normal y que el dolor que va a tener es normal y que no se preocupe y que si el primer día, o sea, si la primera semana consigues que te active el cuádriceps y que te levante la pierna, pues perfecto. Y si consigues que levante la pierna y que la deje en extensión para que con su propio peso vaya cayendo y no tengamos problemas en el... Para mí eso es lo más importante, fíjate. Por eso digo que al final, si te viene el día 2 o 3, tío, aunque sea con dolor, la dificultad que puede tener en el desplazamiento es que te da mucho pie. Te da mucho pie a educar, pero si ya lo has podido educar antes, pues bueno, si te viene a la semana tampoco pasa nada. Sí, hombre, claro, porque lo ideal... Pero claro, te viene a la semana, pero ya está haciendo cosas en casa. Exacto. Muy básicas, pero le has educado para que haga cosas. Entonces, eso está genial. Claro. Y luego hay gente que se opera y no tiene dolor en ningún momento. Pues 1 de cada 10. Sí, pero pasa. Pasa, sí. Pasa. Sí, me viene uno a la cabeza además pero pasa. Y luego cuando los conoces también, te vas conociendo un poco los umbrales del dolor. Si conoces al paciente de antes, yo
reconozco que hay pacientes que cuando te dicen me duele mucho, es que le duele mucho. Sí, es verdad que cada uno tiene su sensación, es subjetivo, no se puede medir con una regla, pero cada uno tiene su escala, pero como tú dices, tú conoces al paciente, conoces el contexto, has podido hacerle una educación previa, has hecho, que ahora hablábamos ahí, esa prehabilitación importante, pues lo conoces y sabes, tienes más datos con los que juegas con él, ese contexto. Y ahí también hay una bala chula, la de... Tírale, tú tiras las balas que aquí quieras. vamos a compartir esta, la de... Quieres la opinión. Operar rápido, o sea, en caso de futbolista profesional, es decir, te lo rompe hoy, pero mañana o dejar la prehabilitación un poco. Ahí se están... ¿Qué opinas tú? Hostia, me pasa muerto al final, ¿eh? Sí, me pasa la muerte. De entrevistado a entrevistado. Opino que hay que esperar. Lo ideal es esperar. Tienes que bajar edema, tienes que bajar ese sangrado, tienes que volver a activar cuádriceps, volver a tener una buena movilidad. Es lo ideal. Yo también lo pienso un poco así, pero es verdad que últimamente, hablando con algunos traumatólogos y tal, te dicen que bueno, que luego también, pues, al futbolista, cuanto más tiempo le quitas, que es lo que más le preocupa, también le quitas otros factores de estrés, le quitas, bueno, ahí es que es un debate ya porque estás mezclando cosas, ¿sabes? Ya estás mezclando anatomía y fisiología con psicología. Claro, con el contexto personal de cada uno también. Con el contexto personal, sí, es complicado. Pero yo, hombre, a mí mínimo me gusta que lleguen con la extensión. Exacto, y con una activación previa de cuádriceps, algo. Que sí. Exactamente, creo que te da. Yo a nivel, y por lo que sabes, te ya da mucha sabemos mejora también que el después. fútbol no es salud, ya lo hemos dicho. Exactamente. Es decir, que al final pues hay unos intereses y si juegan 9 meses, pues mejor que juegue en 12. A nivel, eso también se lo intento explicar mucho a la gente, es decir, que cuanto más la alargue, a mí hay momentos en los que cuando me llega alguien que ya veo que es serio y tal, y me llega en un mes determinado que se va a operar, digo, guau, esto es la hostia, porque ¿para qué va a volver en mayo? Que haría el mes 9, va a volver en agosto o en julio, cuando empiece la pretemporada, que va a ser mes 10-11, hostia, le vamos a ganar 2 meses y medio, que va a ser la hostia. Y le estamos quitando el riesgo. Es decir, al final, el mes 9, del que ahora hablamos, es lo que hemos dicho, es el pacto el pacto con el diablo que hemos hecho. Exacto. Pero bueno, que al final el periodo acabaría a los 24. Entonces, pues bueno, hay periodos en los que te vienen y tal. Cuando te viene uno que dice, pretemporada mes 8 y medio. Exactamente. Ahora métele ahí la carga a esa rodilla o a ese cuerpo entero después de 8 o 9 meses. Claro. Que sí es verdad que hace una rehabilitación, porque trabaja fuerza y demás, pero claro, es complicado, del fútbol... depende de dónde te vengan y depende de las demandas que tengan. Y al final, muchas veces, claro, luego tienes que poner en contexto que luego tienes que llegar a pactos con la gente, sobre todo a fútbol semiprofesional, que dices, es que o hago por entrenar aquí o no tengo contrato, tío, y no puedo comer este año. Exactamente. Donde ya va más al mes. Claro. Donde van más al mes. Y donde no se costean ellos la recuperación. Aquí pues puedes hacer dos cosas, es creyente rezar, pero bueno, tú como profesional le tienes que explicar muy bien las cosas y al final es su responsabilidad. Es su responsabilidad, pero eso para mí es lo más jodido de esta lesión, ¿sabes? Cuando tienes que tomar decisiones ahí que no tienen que ver con... Pues si fuera por nosotros, yo creo que haríamos 24 meses, ¿no? Pero si fuera por nosotros 24 meses, pero claro, aquí mantiene 24 meses, claro. Cuando ya se está viendo tan bien, cuando tiene que pagar al final, que no nos engañemos, que es una parte importante, correcto. Es muy difícil. Correcto. Muy difícil y claro, en 2 meses, en 2 años... Yo siempre digo que tiene dos tipos de cruzados, los de SOI y los de ARRE. ¿Sí? A nivel amateur, ¿no? Al que a los 2 meses y medio está que lo ves perfecto, que tienes que decir que no, todavía no. Y otros que arre, venga que... venga, tío. Porque van a entrar algodón ellos mismos. No tengas miedo, venga. Eso es verdad. Vamos que estás bien. Eso es verdad. Tío, hablas del miedo y lo hemos metido varias veces, el miedo, la mente y demás. ¿Cómo entra ahí en esa recuperación de cruzado el factor mente, factor psicológico? Es lo que hemos dicho, creo que tenemos que acompañar al paciente, educarle y que pierda ese miedo, es decir... Claro, realmente tú no puedes engañar a un paciente, es decir, el principal factor de riesgo de que se rompa una rodilla es que ya se la haya roto, o sea, que se rompa un cruzado que ya te la haya roto. Entonces, eso el paciente lo tiene que saber, pues tú le tienes que hacer saber que tiene que volver con esa pierna más fuerte que nunca, tío, que tiene que volver más fuerte que nunca, ahí, que si, es lo que hemos dicho, que si todo nos parece perfecto, pero luego el paciente te dice no tengo confianza, pues tendremos que seguir trabajando multidisciplinarmente, como sea, pero tenemos que seguir, pero el miedo influye, y me parece normal que haya miedo. Sobre todo, pasas por la fase de miedo del principio, de que te vaya a quedar bien, luego a los 3-4 meses, cuando te vas viendo bien, tienes una fase muy chula hasta los 7-8, pero luego cuando empiezas a entrar en contacto otra vez de verdad, vuelves a tener miedo. Entonces ahí sí que creo, yo soy muy de los que físicamente, cuando vuelve,
tienen que estar para volver, o sea, no puede volver a media, pero sí que creo que se tienen que introducir muy poco a poco por eso, por esos factores, por los factores más psicológicos que por el propio hecho fisiológico, biomecánico, anatómico, como lo quieras llamar, de lo que es la lesión, tío. O sea, creo que eso influye más, que él vaya cogiendo confianza, o sea, es que la palabra es confianza y él la tiene que volver a coger. Luego también hay un perfil que están zumbados. Sí, hay algunos que a los 3 meses piensan que pueden hacer de todo. Y que entran y dicen, yo no me voy a volver a romper y yo voy para adelante y tal. Pues bueno, si hacen la rehabilitación bien, pues es un perfil que no está mal, pero lo tienen que hacer bien y en los tiempos. No se quieran adelantar. Lo que pasa es que es el que siempre se quiere adelantar. Está factor suerte también ahí, luego también. Obvio. Factor suerte, nada, pues hemos escuchado todo. No, yo volví a los 5 meses y no me he vuelto a lesionar. Claro. Y otro, pues yo volví a los 9 o a los 10 y me lesioné otra vez. Hay un factor suerte obviamente. que hay que contar con él al final. Obviamente, lo que está claro es que al final, lo hemos dicho antes tomándonos un café, ¿no? Sí. Tienes que dormir tranquilo y tienes que saber que las cosas se hacen así. Y yo no dormiría tranquilo si sabiendo que no se hacen así, yo dejase jugar a alguien en el mes 6, por bien que lo viese. Por no tienes que por una cuestión de porcentaje. Y sabes transmitírselo al final, decir, oye, pues juega, cosa tuya en parte, ¿no? No, obviamente la responsabilidad cosa tuya. No estás, pero otra cosa es que, claro, es que hay que diferenciar entre eso, entre fútbol semiprofesional y élite de verdad. Hay otras demandas. Sí, otro contexto también. Y otro contexto alrededor que puede empujar a volver antes o después. Eso es. Así por encima, tío, ¿qué debe de cumplir un jugador de fútbol? Vamos a hablar en élite, para volver a jugar. Por encima. Para volver 4 o 5 tips. Bueno, pues tiene que tener el cuádriceps en menos de un 10% de diferencia, el isquio también, luego el rango cuádriceps isquio, más que el cuádriceps isquio, que vale, sí, que esté parecido, pero que el valor en Newton sea bueno, que pase los test funcionales, que se hacen y los test psicológicos que se hacen, como también hemos dicho, test de salto, que estén más o menos igualados los porcentajes en los que marca cada test y luego que tenga buena calidad de movimiento. Bueno, creo que eso engloba ya bastantes cosas y no es moco de pavo lo que acabo de decir. O sea, acabo de decir... No, es complicado, esto que parece tan poco, como he dicho, 4 o 5 tips. Acabo de hacer un resumen de 9 meses trabajando. Claro, al final, luego la realidad es que una persona que ha estado 5 meses, vamos a ponerle 3 meses sin saltar, ponerle a saltar esos test de triple salto a lo mejor, claro. Joder, cuando se ve ahí, algunos ni arrancan. El crossover, que al final tienes que saltar para los lados, bueno. Complicado, lo que parece fácil no... Y ya luego, vale, te saca un... Para mí lo complicado es saber hasta qué punto... Para mí es muy complicado el tema de la calidad de movimiento. Saber hasta qué punto hay pacientes que van a mejorar ahí. Sí, porque... Yo hago mucho hincapié desde el principio, tío. Es decir, al principio, si en el mes 4 estoy haciendo una búlgara, estoy focus en tu rodilla, en tu tal, para que sea consciente, intentando educarle ahí en que sea consciente de cada cosa que hace, que esté pendiente de lo que está haciendo. Pero luego cuando te pones a saltar te encuentras a veces verdaderos desastres. Sí. Entonces tienes que corregirlo. Entonces, bueno, pues ahí tienes que hacer tu valoración de si está o no está. Por lo menos que haya test de calidad de movimiento que pasen. Unos mínimos, ¿no? Como unos estándares mínimos. Unos estándares mínimos, que obviamente son los de los test. Para mí, si no está, por mucha fuerza que tenga, por mucho... Pero es verdad que hay gente que... Luego también hay gente que, como yo digo, corre... Te vas por ahí por el río y te adelanta alguno corriendo con así y tal, y dices... Y te gana, y te funde. No, pero lo mejor es que le preguntas, pero yo no me he lesionado nunca. Bueno, el cuerpo es maravilloso, ¿sabes? Esto, vamos, es una máquina perfecta, a veces, a la misma vez que imperfecta a veces. Correcto, entonces, bueno, creo que ahí está sobre todo porque al final todo lo demás son valores objetivos. Para mí la calidad de movimiento, objetivarla... Creo que es imposible. Es imposible. Ni grados, ni planos, ni nada. Para mí no. No, y también... Por eso yo invierto mucho lo que se... O sea, invierto mucho ahí también, pero lo que tengo claro que sí o sí tiene que estar son los valores de, pues, sobre todo de fuerza y de... Sí, los cuantitativos, digamos, ¿no? Cuantitativos, sí, los que se pueden objetivar. Al final no quiero, pero es que me meto en el papel. Quería ser entrevistado puro, pero... Aquí ya no va a poder ser. Ya, una vez que me has preguntado me has dado bomba. Ahora ya, con todo lo que sabemos, que también hemos dejado entrever algo, por eso que al final se solapan temas, con todo lo que hemos hablado de rehabilitación, ¿cuánto tiempo debería de estar un ligamento cruzado anterior, digamos, en el dique seco, sin competir, desde que se opera hasta que vuelva a la alta competición? Mínimo 9 meses. Pero biológicamente sabemos que ese proceso de ese proceso de religamentización tarda 24 meses. Entonces,
a los 9 meses es el estándar que nosotros hemos acordado con la ciencia para que ya tenemos bastante poco riesgo con respecto a los 24 que son los totales. De los 6 a los 9, por ejemplo, teníamos mucho. Un 200% creo que era. Creo que lo he dicho antes. 9 mínimo. 9 mínimo. Es que esa es la respuesta. 9 mínimo. ¿Por qué? Por una cuestión, no me voy a meter en nada, de porcentaje. Es decir, a los 6, 7 tienes muchas más posibilidades de romperte por bien que estés que a los 9. Estando bien también. Fin. 9 es el periodo que está acordado. A partir de ahí, cuanto más y cuanto más se pueda, pues más calidad seguramente en ese tratamiento. Yo también dependería, pues obviamente, del momento. Es que depende muchas veces. Si te vas a la élite, pues depende del momento de la temporada en el que te lo hayas hecho, puedes alargar un poco más, puedes alargar menos, pero es que existen otros factores que es lo que estamos hablando, que es que ya vamos a hablar de factores económicos, es que es la realidad. O sea, es la Presiones realidad. económicas. Correcto, pero biológicamente mínimo 9. Yendo muy bien todo. 9 yendo muy bien. Exactamente. ¿Hay presión? O sea, ¿crees que hay presión a nivel élite al fisioterapeuta por cambiar, por abrir otro bloque, hablando ya un poco de la fisioterapia en el fútbol? ¿Cuánta presión crees que hay y de qué manera tiene un fisio a nivel élite porque un jugador, sea la lesión que sea, fíjate lo que te digo ya, vuelva antes? A ver, mucha. Yo creo que en fútbol más, fíjate. Porque estás rodeado de compañeros, tiene una competencia, o sea, no es un deporte individual que depende de ti mismo. Creo que en fútbol más, sí, por eso. En fútbol más. Y porque muchas veces el jugador que te lo demanda. Y muchas veces el jugador es eso, quiere, y al final te lleva un poco con él, ¿sabes? Estoy, no te puede llevar. Tienes que ser férreo. Entonces, claro que hay presiones. Hay presiones, pero incluso desde arriba, estoy totalmente seguro, que al final son factores económicos. A lo mejor tú quieres que un chaval juegue en abril y porque te importa una mierda porque quieres venderlo en junio. Se vaya como ¿sabes? se vaya. Y se vaya como se vaya y te da igual. Y esa es la realidad. Y tú al chaval hacen que te metan tal. Y tú al final eres trabajador del club. Pero bueno, yo creo que aquí todos tenemos nuestros valores y creo sinceramente que somos sanitarios ante todo. Exactamente. Entonces, bueno, puede haber muchas presiones, pero estoy seguro de que los compañeros que las tienen que soportar en los equipos, pues las soportan y ya está. Y por eso están ahí, porque son válidos en eso. Es decir, en élite. Ahí voy. En élite. Hay que estar preparado, no como profesional. En élite tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado para resolver problemas rápido. Esa es la realidad. Y eso quiere decir presión. Fin. O sea, A mí me cuesta llevarla, ¿eh? Ese es mi resumen sobre la élite. Tal cual, estoy de acuerdo, ¿eh? Y Por lo la que sea. capacidad. Exactamente, y bien lo sabes, ¿eh? Y bien lo sabes. Y la capacidad, como tú dices, tío, de. Y luego también para empatizar con el. O sea, es que yo, por ejemplo, si te vas a mi deporte, pues yo solo tengo a uno y entonces con ese lo conoces muy bien. Y ese confía muy bien. Ese confía en ti. Porque si estás tú, ese lo has puesto tú. Ese me ha puesto él. Es otro melón, ¿eh? Claro, ese En me el ha fútbol puesto me él, refiero. En el fútbol. Ese me ha puesto él y ese confía en mí. Entonces lo que yo le diga es lo que va a ser. Luego, obviamente, en el deporte en general hay lesiones que son, por ejemplo, lesiones musculares no identificables. Tú te puedes hacer una resonancia y puedes ver que no hay nada, pero tú, por tu conocimiento sobre esa persona, la conoces, cómo está, lo que te está diciendo y lo que siente. Sabes que si un jugador te dice, como juegue me rompo, pero no tiene nada, ¿tú cómo le explicas al entrenador que no tiene nada, pero el jugador te está diciendo y tú sabes que ese jugador se conoce perfectamente y que está notando cosas raras? Y esa es y cuidado con esto. Eso es la pura realidad y te voy a preguntar por el trabajo multidisciplinar. Cuidado con esto. Y ahí nos metemos en ello. Cuidado con esto. Claro. No, pues que jueguen, no. Vale, sí. Muy bien. Ya, pero se rompan y se la come. Ya, tú. El fisio. Tú, por eso. Pero bueno. ¿Cómo delegarías ahí tú? No realmente, delegas, sino cómo gestionarías yo tú cuando he eso. trabajado en fútbol, que en fútbol no ha sido en élite, bueno, semi-élite sí, y jugadores de élite al final. Y al final, hablando con el jugador y hablando con el entrenador, siendo claro, tío. Siendo claro, el jugador me dice esto, yo confío en el jugador. Para mí, no debe. Ahora, otra cosa es que tú sepas que el jugador que tiene la camilla es más miedoso que la leche y le estén pasando cosas, o que sepas que hay otros intereses, que este fin de semana se quiere ir de viaje, que eso también pasa. Uf. Claro. Sí. Claro, pero se puede querer ir de viaje y que te esté diciendo la verdad, casualmente. Claro. Bueno, creo que tienes que ser claro con el entrenador y tienes que coger al jugador, al entrenador, a quien tengas que coger y reunirte con los tres y decir, oye, pasa esto.
¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y al final, eso es tu parte de tu trabajo y eso es parte por lo que te pagan, porque tienes que soportar esa presión y tomar decisiones buenas. Y si no, pues estás despedido y Y que venga otro y ya que está. venga otro y ya está. A veces es cuestión también cuando tomas ese tipo de decisiones, porque hay cosas que no se ven. Yo siempre digo que trabajar con la élite es mucho más fácil que trabajar con el paciente, porque tú te haces daño en el tobillo hoy y yo te pido una resonancia TAC y tengo los resultados mañana. Y tengo toda la información del mundo mañana. Y a partir de ahí valoro y hago una cosa o hago otra. En un paciente que o en un equipo de tercera división, pues no puede hacer eso. Sí, es más fácil en ese Es sentido. más fácil en ese sentido, pero luego tienes que soportar mucha más. Ahí está, la presión de que vuelva ya, que hace falta. Correcto. Y- Y luego también tener en cuenta que la gente piensa que todo lo que la gente piensa que lo que sale, de hecho los partes cada vez son más escuetos, es decir, los partes médicos lesión de rodilla pendiente evolución. Sí, sin dar plazos, porque ¿Sabes? ellos No mismos se se dan pueden plazos pillar porque dedos. los plazos todos sabemos que nos pillan los dedos porque la medicina, la fisioterapia no son matemáticas y eso hay que explicárselo muy bien a los pacientes. Entonces, aquí nadie se pilla los dedos. ¿Por qué? Porque cuando llega la hora de la verdad, el aficionado te come, ya en élite. O sea, ya te vas y dices... Creo que el otro día Lenormand decía, hostia, es que tiene una fractura de cráneo, pero por lo que sea, a lo mejor incluso por tema de marca, imagínate, porque vaya a firmar un contrato y hubiese preferido jugar en un mes y no digan lo que tiene. La gente me decía que no jugaba, básicamente, porque era un gandul y tenía una puta fractura del cráneo, ¿sabes? Tal cual, tal cual. Yo también a mis pacientes se lo digo muchas veces, digo, lo que salga en el AS, bueno, no en el AS, en el comunicado oficial Todo Real mentira. Madrid. No te lo creas, o sea, no te lo creas. ¿Qué va? No te lo creas. ¿Qué Es va? así, es la realidad, tío. ¿Está valorado el fisio en equipos de élite? Para mí no. Hablo en todos los aspectos, ¿eh? Para A mí nivel no. profesional Para como a mí no. nivel de Para mí- económico. Para mí, a nivel profesional seguramente sí, pero a nivel económico no. Y para mí, por eso, por la presión que tienes que soportar. Se debería pagar más. Sí, obviamente sí. Obviamente sí, porque eso te lo llevas para ti. Joder. Lo que pasa es que, claro, tu jugador, el futbolista que tiene en la camilla, él no puede ver que tú estás tenso. Si él ve que tú estás tenso, él dice, ¿qué mierda me pasa? A esa te la come. Joder, si te lo llevas a tu casa y a la cama. Claro, eso te lo llevas a tu casa y a la cama. Mm. Y cuando tienes ese tipo de lesiones en el fútbol, por ejemplo, que puedes pensar que es una lesión muscular no identificable y has decidido que juegue, sí. Vamos, está en el banquillo mordiéndote la uña y te importa una mierda que gane que pierda. Lo único que quiere Que acabe, es que que no no se haya pasado lesione, nada. por favor. Que acabe el partido y que no haya pasado nada. Es lo de menos. Sí, es una pregunta que tengo preparada también, tío. Ese partido de vuelta de un jugador después de una lesión. Estás temblando, estás tú más nervioso que él, lo que pasa es que no lo puedes saber. Exactamente. Y más como se la juegue, como tú dices, a cortar plazos. A ver, si juegas porque tú tienes claro, te quiero decir. Aún si así- juegas es porque tú tienes claro que puede, ¿sabes? Sí, aún así, el Claro. miedo a esa recaída de primer Luego también, partido, 2 3 esto es como partidos. todo, pues, al final si te vas a la élite no es salud, entonces hay momentos y momentos de la temporada. Si tienen una rotura, que sabes que una rotura, por pequeña que sea, por mucho que nos estén contando que se pueden hacer cosas, pues si es de 1 centímetro, menos de un mes, no te vas a recuperar. Pues si estás en la semana 3 y 2 días y te estás jugando la final de la Champions, pues ¿qué haces? fa, pues, Pues juegas, pero A claro, jugar. esa decisión depende también de que después haya mundial o no. Pues si te vas de vacaciones dices, pues bueno... Que eso es lo que pasa ahora mismo un poco este año, ¿eh? ¿eh? Pues mira ahora, Que está la las cuerda bajadas de barco que tensa. hay, y mira al pobre Fermín. Pues mala suerte, Pues sí, el factor suerte que hemos hablado antes también. factor tío. suerte. Es el factor suerte que hemos hablado antes, tío. Sí. Te pongo un contexto un poco, ¿vale? Imagínate que llega a un club élite, ¿vale? Y ves que hay una estructura poco desarrollada, vamos a decirlo así, de los servicios médicos. ¿Cómo tú subes al despacho del que mande ahí a explicarle que invertir en esos servicios médicos a modo de prevención o incluso a modo de recuperación va a ayudar al club? Bueno, tienes que subir con datos. Gente de Florentino Pérez, conforme está ahora mismo, o convencerlo de algo de eso. Correcto. Tienes que subir con datos, tienes que subir con cosas objetivas. Y yo creo que cada vez se entiende más. Pero claro, los datos, por ejemplo, es lo que hemos hablado. Cruzado. Vale, sí, pero la incidencia no la bajamos. Isquio, la incidencia no la bajamos. Otras muchas sí. Otras muchas sí. O sea, pues bueno, tienes que subir y creo que al final también, igual que tienes que educar a tu paciente, tienes que educar a tu jefe. Tienes que decirle por qué está aquí, qué hace y convencerle de que esto va a ayudar al equipo. Y esa es la realidad. Es decir, que un equipo pase de tener 2 lesiones a tener 18, te hace ganar una liga o no. Esa es la realidad. Y sobre todo, es que al final, y luego el tema de las cargas, ahora el tema de las cargas con los GPS y todo, está todo súper cuantificado.
pero estoy totalmente seguro de que al final, pues muchas veces que esté cuantificado, juegan los que tienen que jugar y te da igual el GPS. Tal GPS cual. está con la carita roja y Y da igual, no, si de ahí la tiene que mierda al jugar final. este en Yo banda. soy muy crítico con eso, porque yo creo que cuando tienes un buen equipo, al final, ¿qué te suma más? ¿El suplente al 100% o el titular al 50%? Depende, ¿no? Eso es decisión del entrenador, pero Eso eso te voy es a muy decir, con lo que difícil. tenemos que decir los fisios que decida ya otro. Claro, que Que no decida veas. otro, no, pero que es complicado. Eso ya es a nivel de aficionado. Exactamente, sí. Es difícil, Es complicado. es difícil. Volvemos a lo mismo, como no hay certeza, Es como no difícil. hay. Pero No yo tengo vaya... claro que al final la licencia seguramente, bueno, de las cosas que se pueden, de los factores modificables, las cargas sean donde más hincapié se está haciendo y donde mejor lo podemos hacer. De manera seguramente más objetiva. Sí, porque. Y por ahí está tirando un poco la tecnología. Sí. Tuvimos aquí a Ricardo Carrero, que nos hablaba ya de que a través de la IA ya te podía gestionar incluso la aplicación en función de los objetivos, o sea, la aplicación no, la alineación en función del objetivo, en función de si quieres que un jugador pues, prevenga X lesiones, por el high speed running, por los cambios de dirección que hace. Es una auténtica locura. A mí eso me parece la hostia. Una locura. Ahora, eso también hace, bueno, pues lo primero que tengamos que tener formación, todo el cuerpo técnico de eso, porque yo ahora mismo me poner un GPS e interpretar datos, pues me cuesta porque nunca me he puesto. Ampliar también es un poco, el cuerpo técnico un poco, tienes que ampliarlo, porque cruzar todos esos datos, o sea, te estás juntando con un Excel, de, no sé, de que puedes sacar en la pared esta y ponerlo. Así como, no sé qué más decirte, tío, así como, no sé, para mí eso ya es, no sé si hacer el fútbol aburrido, pero sí muy monitorizado. Bueno, aunque estamos hablando de lesiones. Sí, sí. O sea, al final eso, control de carga, todo lo que se puede hacer, pero bueno, aburrido porque si van a jugar 11 contra 11, quiero decir. Sí, bueno, pues está ahí el debate, ¿no? De que si el fútbol de ahora es más medido o menos medido. Seguramente sí, No sé, yo creo que seguro. seguramente No sí, sé, no. hace seguramente 5 años no, correcto. no existían los GPS. Correcto. Se sigue mucho el tema de los GPS. Yo la verdad que tampoco controlo muchísimo el GPS, pero sé lo básico, pero eso, que creo que, pero de todas maneras creo que sí están ayudando. Creo que sí están ayudando. Pero claro, que lo que no sabe la gente es que sí, que tenemos toda la tecnología del mundo, pero a veces se decide en contra de esa tecnología porque hay otros intereses superiores, que ya está, que al final el dinero, sí que hay que decirlo, fin. Lo que hemos visto antes, Ya que de está. lo que nos digan nos tenemos que creer la mitad. Correcto, esa es la realidad y lo que sale, a veces sale lo que nos interesa decir que salga. Y me parece normal, porque al final es la intimidad del club, la intimidad del vestuario y la intimidad del jugador. Me parece perfecto. O sea, creo que nosotros no tenemos que ser partícipes de cómo están tratando a Fede Valverde, por decir a alguien, ¿sabes? No. Porque cuando yo trabajo en ese aspecto, a mí tampoco me gusta que me juzguen, ¿sabes? Y a mí no me escucharán nunca decir, no, es que esto, es que tal, o es que tal, o es que igual. Ahora bien, lo único que te puedo decir es una cosa, y eso sí te lo digo. Si un jugador de élite sale a jugar a los 7 meses y medio y recae, hablando de cruzado, pues yo estoy totalmente seguro de que su fisio no quería que saliese. Lo hablábamos Entonces antes. podemos decir, los servicios médicos son una mierda. Bueno, yo no creo que el compañero que esté Sí, lo hablábamos antes. ahí sea malo, sinceramente. Pero seguramente ha habido otro interés superior que ha hecho que tenga que jugar. Entonces ahí eso sí que se puede prevenir. Es decir, joder, pues, si a mí me duele, porque soy aficionado de ese equipo, imagínate lo que dolerá Ese tío está a él, que jodido. seguramente sea aficionado y sea su fisio. Ese tío está jodido pero muy jodido, o sea, de no dormir. Probablemente de no dormir. Esa es la presión a la que hablamos, estoy totalmente de De acuerdo. no Y por dormir. otro lado también te digo, si le han obligado, pues también tendrá la conciencia tranquila de decir, ya, es que yo no quería. Ya, pero lo Pero que aún también hablado así- antes, los palos, ¡pam! No, Los los palos van palos para y ti. del desconocimiento de Los otra palos área. van para ti. Y luego Claro. al final luego somos nosotros los primeros que acusamos al compañero, pero escúchame. Y lo sabemos. Claro, que ese está ahí por algo. Y lo sabemos. Que si lo hemos hablado está- antes, sí, en el café. Que lo normal es que si esté en el Madrid es porque algo bien ha hecho. Exacto. No llega a cualquiera, Y por porque mucho que pueda haber, por cierto, enchufe y más, pero Y porque algo sabe. algo sabe. Algo sabe y se ha Correcto. vuelto antes. Entonces, estoy totalmente seguro de que sabe que es mejor volver a los 9 meses que a los 7 y medio. Sí, estoy totalmente seguro de que... Han pasado noches de no dormir. Y luego voy a con las recaídas, y- correcto, porque claro, esto también hay que explicarlo. O sea, que una recaída no solo rompete el cruzado de la misma, es que consideramos recaída de la misma rodilla romperte después el menisco, consideramos recaída romperte el otro cruzado. ¿Qué tiene que ver? Mucho, Muchísimo. seguramente. Para empezar, ese factor genético del que hemos hablado, pero seguramente, bueno, ahora ya podemos medir. Las plataformas son una maravilla. Ya, por ejemplo, en un salto puedes identificar una cantidad de factores que te dice la fuerza que estás ejerciendo, qué tal, y lo puedes transferir. Pero bueno, luego la realidad, luego
tienes que transferir eso con el test psicológico y con que todo esté... El EC este que hablábamos, grande, de cruzar, Sí. cruzar todos los datos. El EC de cruzar datos. Que, vuelvo a decir, me meto al final en mi papel, no lo puedo evitar. Hombre, para eso estamos. Me meto en mi papel, pero que un dato por sí solo no te aporta, realmente no te aporta nada. Tú tienes que cruzar datos. O sea, un isquio flojo, Obviamente. por sí solo, no te dice nada. Claro. Tienes que medir el otro primero. Tienes que ver a lo mejor la capacidad que tiene de salto, la capacidad que tiene, no sé, de deceleración, la capacidad de en plataforma de salto, la potencia, el tiempo de vuelo, no sé todo. Claro, sí, y a veces también tienes que dar un caramelo, ¿sabes? Y a veces también, pues si te sale un 22%, pues coño, pues ponlo a correr. Sí, exactamente. Ponlo a correr. No todo blanco o negro. Por los 3 minutos, ¿qué pasa? Hostia, hemos corrido, ¿eh? Claro, Buah. y ese se va a su casa más feliz que ¿Qué pasa? la hostia. Y a lo mejor hasta el siguiente día llega, te hace el test y ya lo tienes bien. Porque le anda el input Por bueno. eso. Toda la... Al final somos personas. Y también creo que en este tipo de tratamiento, en el que hemos dicho mucho la palabra acompañar, el ser buena persona y acompañar bien. Exacto, que tratamos personas, influye no, mucho. no rodillas en sí. No tratamos rodillas, tratamos personas. al Tal final. cual. Esa frase para cerrar, o casi cerrar, es muy, muy buena, tío. Sí. Te pongo otra situación, otro ejemplo práctico. Estás allí en clínica base con Guille y te llega un perfil de jugador joven. ¿Qué pasa? Porque aquí lo hemos tenido. Joven, vamos a poner 18, 19, 20 años. Que está en el pico ahí, en una cantera buena de primera división, a punto de explotar, a punto de firmar el contrato B, contrato profesional. Que se acaba de romper el cruzado. ¿Qué le dices? Vamos a muerte. ¿Qué le voy a decir? Vamos a muerte, vamos a recuperarte a muerte. Y ya está. Y si tenías que ser futbolista, vas a ser futbolista. Es que Me la apunto. Es que parece que ¿qué le va a decir? Lloro contigo, no. Vamos, que para eso estamos y para eso sabemos todo lo que sabemos y para eso estás aquí. Y tranquilo, tranquilo que esto se sale. Ahora no vamos a tomar riesgos, obviamente. Y yo con eso sería aún más conservador. ¿Sabes? En cuanto a Si tiempo- de verdad era muy bueno, en cuanto a tiempo, a lo mejor sería más conservador aún. Ya, tranquilo. Tranquilo que vamos a acompañarte en este proceso entre dos y vamos a... Y si vas a ser futbolista, vas a ser futbolista. Esa es la realidad. Es que te lo vuelvo a repetir, es que mi frase estrella, pero es que es que eso se ve, tío. Yo recuerdo cuando uno de mis mejores años en el fútbol fue un año que cuando empecé y daba la casualidad que el Lucan de Superliga, el entrenador era amigo mío y todo el cuerpo técnico eran amigos míos del instituto y fue para mí mi mejor año en el fútbol. Porque además había talentazos, tío. O sea, era un equipazo. De hecho, estaba Ramón, que está jugando en segunda, estaba Javi Villar, que está jugando en segunda, está Andrés Carmona, que estaba jugando, bueno, estaba en el Murcia esta cena y había gente muy buena. Y gente que no ha llegado, pero bueno, sigue jugando a nivel ahí semiprofesional. Y tío, yo veía jugar a alguno, yo lo voy a decir, yo veía jugar a Javi y yo decía, si este no es futbolista, ¿quién coño va a ser futbolista? Y a su vez estaba empezando con Carlito y decía, si este no es tenista, ¿quién coño va a ser tenista? Es que a veces se ve, oye, que una lesión te puede... Pero bueno, es que también luego los ves recuperarse cuando vienen... Es que están hechos de otra pasta. Tienen la mentalidad. Tienen la mentalidad y tienen la fuerza. Y son muy buenas en todo. Y saben perfectamente que cuando se lesionan se ordenan. Tú estás pendiente y dices, hostia, tienes 22, 23, 24 años, no. Me lesiono, paso 3 días malos, perfecto, me dejo estar. Exactamente, también se permiten. Me dejo estar, Conocen el pero a proceso. partir de aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Domingo no se descansa, ¿qué coño se va a descansar domingo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me puede ayudar más? Esto. ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que dejar de comer? Esto. Oye, y luego le tienes que decir, oye, ¿puedo salir? Coño, pues claro, date una vuelta, ¿sabes? Sí, una cosa no Porque quita te la puedes otra. dormir ¿no? a las 3 de la mañana, no pasa nada. No bebas, bebes una bichi, no pasa nada. Sí, una cosa es que lo hagas todos los días, pero... ¿Sabes? Y eso a un futbolista, pues eso lo tienes que explicar así. Eso a un futbolista, al final le dices, tranquilo, venga. Sí, la diferencia ahí de vamos a hacer mentalidad es grande. Pero la mentalidad, los buenos son buenos también. Sí, por pues regla eso- general, por mucho que veas que luego veas algún futbolista que dice, no, es que le gusta mucho la fiesta, es que tal, bueno, coño, es que a lo mejor lo necesita. Es que si ha llegado ahí es por algo. Claro. Lo decía Omar Nicolás aquí también.
Dice, es que el que llega a Predivisión es por algo. Lo verás que sale, que tal, Totalmente. pero el que llega es por algo. Totalmente. Es por algo. A lo mejor lo necesita por otra serie de factores. Y lo necesita de verdad. Y si se lo quitan, no juega. Cada uno... Nosotros somos mediterráneos, tío. Nos gusta la calle, tío. Nos gusta la calle. ¿Quién no sale a la calle con este sol que hace ahora? Que esta tú puedes salir a temperatura, comer y cenar y puedes cenar de puta madre en un restaurante. ¿Sabes? Anda, no se nota cuando sale fuera todo eso. Claro, pero tú te vas, te comes un rodaballo con verduras y ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? Y estás de puta madre. Y agua, y de postre, sandía. Porque la concepción que tiene alguien que Si no es quieres, profesional ¿no? es, si salgo, me tengo que pegar a comerme pues, un kilo de cordero, Porque no unas están patatas a lo acostumbrados, pobre. correcto, porque Es otra no, mentalidad. Claro, esto al final son profesionales, son profesionales para todo. Exactamente. Tienen que hacer tío. sus cosas, pues si no al final se mueren. A ver, si al final esto... Es que os funciona lo de arriba. Claro, o por las eso piernas mismo, no. porque igual que nosotros hemos dicho que estamos expuestos a presión, cuidado con ellos. Es que ellos la tienen toda. Claro, ellos la tienen toda, que ellos luego salen y tienen 30, 40.000 personas viéndolo y como no tal, silbándole. Claro, ¿y qué? ¿Qué hacemos con este? ¿Ha jugado mal, lo dejamos ahí? Me hace mucha gracia eso de salgo si gano. Lo verdad que... Coño, pues tienes que tener una estructura y tienes que ser regular y si has perdido pero tienes el cumpleaños de tu primo, pues ve, si puedes. Luego está también en cómo lo expones, todo ahora, sobre todo en el tiempo de las redes sociales. Claro, la gente está muy a flor de pies con eso. Sí. Pero igual que nosotros somos fisios, vamos a la clínica y después tenemos que salir a tomar una cerveza, no somos peores fisios por eso. Pues, oye, pues ellos tampoco, si juegan su partido y sea el resultado que sea, pues luego tienen que salir. Él no quería perder, ya lo sé, lo aseguro yo a todo el mundo que... Ninguno profesional quiere perder. Es que... Correcto. Pero es que han llegado ahí, Creo que han llegado ahí porque no quieren perder ni a las canicas. Y yo, con Ahí todo está. el perfil de deportista, a mí me sorprende, tío. Yo creía que era competitivo hasta que me he relacionado con personas de él. O sea, tú te vas a jugar a los bolos con un futbolista profesional que ya está. Es que se le pone el ojo lleno de sangre como vaya perdiendo. Sí, tal cual. Y por eso han llegado ahí. Te lo iba a decir, hay que conocer un profesional de lo que sea, como se dice del billar, para saber la mentalidad de un profesional. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. No me creo... Sí, luego de puertas para afuera te pueden decir... Mentira. Son ganadores natos. La mentalidad de Iván, tío. Eso es... Naces con ello. Bueno, naces con ello. Sí, eso no se entrena. Eso no se entrena, eso se nace. Eso se tiene. Eso se tiene, tío. Yo también lo comparto. Últimas preguntas. Vamos a darle un giro de tuerca porque cuando preparábamos la entrevista le hemos hablado. Aquí antes con el café le hemos hablado. Tío, ¿qué le pasa a nuestra profesión, a la fisioterapia, para que, creo que has dado el dato antes, de 60 o 60 y pico que graduaste en tu promoción, ahora mismo solo haya 25 ejerciendo, tío, ni la mitad? ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué pasa? Ya no solo a nivel fútbol, vamos a hablar de fisioterapia general. Me da mucha pena, tío. Me da mucha pena. Me da mucha pena porque yo, vamos, vivo por y para, pero... Además, de verdad, me sube historia a veces a las 10 de la noche allí todavía. Me da mucha pena y al final dices, vale, pues mira, hay una cosa que es el dinero, está mal pagada. Está mal pagada. Esa una. Y al final, por mucho que te guste, creo que es importante. Luego creo que hay muy poca posibilidad a nivel público. Esa es la realidad. Nula. Y yo le llamo la fisioterapia de verdad. Estoy bastante rodeado de médicos en casa, en familia y tal. Y al final, mi mujer es pediatra y me dice, ¿conoces algún fisio pediátrico? Hostia, fisioterapia de verdad, ¿sabes? Que quitarle los mocos a un crío, eso es la hostia. El que sepa la hostia, a mí me lo pone al Claro, a mí no me gusta. Me echo para atrás, A mí no me gusta, pero al final, ¿por qué eso no está en el hospital? ¿Por qué eso no está, joder, o en la planta de ITU, o en la planta de, ¿sabes? O en la UCI. Ahí donde de verdad... Mira que a mí me gusta la deportiva, a mí me viene un neuro, me viene que venga y yo no cojo nada, lo derivo, intento tener compañeros que son buenísimos en eso, yo los mando y ya está. Pero es que esa es la fisioterapia de verdad, tío. O sea, es que al final es la que la gente se deja, la gente que apuesta por ello, porque no les da muchas veces o porque se desconoce. Es verdad que a los que hacemos más deportiva nos suele ir mejor, pero para mí ese tipo de fisioterapia, que es la que tiene que estar en el hospital, que es la que... Esa es la hostia. Y luego, bueno, a nivel de esta también. ¿Qué pasa con un cruzado? Oye, es que rehabilitarte un cruzado 9 meses vale 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 euros. Es que todo el mundo no se lo puede permitir. Es que son muy tristes. Es decir, claro, dices, vale, es que es la rodilla. Ya, pero es que le estás quitando la calidad de vida a un chaval de 18 años que lo único que le gusta en su vida es jugar al fútbol. Y dice fútbol y se Y anda. le estás quitando, claro, porque estás diciendo el que no puede respirar le quitas el moco, es cierto que es la hostia.
Pero al chaval con 18 años que le tiene que decir un padre o una madre, hijo, es que no puedo. Y la rehabilitación empieza a los 6 meses cuando ya sabes que estás condenado al fracaso. Mira, yo ahí diferencio dos cosas, tío. Que una cosa es la fisioterapia con todo el valor del mundo, porque tú es que le estás salvando la vida a alguien, ¿vale? Que a lo mejor la deportiva, que no es salvar vidas, pero que si tú no, Sí, pero no, estás no te lo puedes devolviendo permitir, puedes calidad matar de en vida, vida a tío. alguien, Sí, tío. Alguien que le sí. quita su deporte lo puedes matar en vida. Es Es así. que no sé si, bueno, peor no es, pero que es muy duro mentalmente también. Es que es así. Mira, el otro día te voy a contar. En mi familia hay una microcardiopatía hipertrófica que por parte, bueno, típica enfermedad familiar. Y me decía mi madre, tienes que ir al cardiólogo, tal, no sé qué. Le decía, mamá, no voy a ningún lado. Yo prefiero morirme. Si me dijeran, que no creo, que no puedo hacer deporte, es que prefiero que me peguen un tiro en la cabeza. Que no van a decir que no puedo hacer deporte y que no tal, ¿sabes? Me lo estaba llevando al extremo. Sí, pero Obviamente me que hay pasa muchas igual. cosas antes de eso, ¿sabes? Pero que le decía a mi madre, fíjate mi cabeza como sanitario, ¿sabes? ¿Dónde Es estaba? que a veces el conocimiento hace que uno mismo Claro, estaba quiera... diciendo, mamá, que prefiero morirme, te lo digo de verdad. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pues, coño, cuando a un crío, ¿sabes? Pero bueno, esto ya es algo que es secundario, pero cuando a un crío, yo tengo pacientes que a los 5 meses les llaman, ¿sabes? Yo intento ayudar, la verdad, en medida de lo posible. Y cuando me vienen de cara y me dicen, mira, solo me puedo permitir 2 días, yo le digo, vale. Y si alguna semana o varias semanas necesito un tercero, que se venga, Sí. ¿sabes? Yo soy así, tío. Es que al final, es que es la mezcla, aquí ya nos vamos a hablar de otra cosa, que es la mezcla, ¿no? Entre Lo personal y lo cliente y profesional. paciente. Sí, que al ¿Qué final... son? Y trabajamos con salud, que Son empatizamos. pacientes, claro. Hay que tener cierta empatía para Son trabajar en salud. pacientes, pero claro, también trabajamos porque queremos ganar dinero, esa es la realidad. Es Porque que, y te lo he dicho antes, lo vuelvo a decir aquí, nadie parece que a trabaja veces- en este mundo Claro. a cambio de gratis. es que Nadie. parece que a veces nos da miedo decirlo. No, aquí trabajamos hay todos que porque decirlo, queremos hay que ganar un decirlo, dinero, más, correcto. menos, Hay porque que cada uno decirle lleva a su la estilo gente, de bueno, vida. el que creas que te merece. Y a partir de ahí, y el que creas que tú das un servicio para cobrar eso. Y si tú tienes tu clínica llena con lo que cobras, pues si la tienes muy llena, seguramente estés cobrando poco. O subir los precios. Si la tienes llena, seguramente estés cobrando. Y si la tienes vacía, pues seguramente es que lo que estás cobrando es demasiado para lo que estás ofreciendo. Seguramente. Y cuidado porque a veces cobras poco, también tiene ese efecto, ¿eh? Totalmente. Que al O sea, final creo que a veces es neuromarketing, por decirlo de alguna manera. a veces es verdad que la gente te valora cuando la gente te valora muchas veces erróneamente por muchas cosas, pero una de ellas, Sí, porque aquí cada uno sabemos de lo nuestro. totalmente. Y pensamos o valoramos a otros profesionales en función de cosas que no tenemos ni puta idea. O sea, yo no puedo valorar ahora al carpintero No, que venía a esa hacer es la la de cocina. esa es la de las opiniones, ¿no? Esta mañana lo escuchaba decir, decía, todas las opiniones son válidas. Me estaba diciendo Lucía, mi pediatra, Sí. esta mujer que la sigo, y decía, todas las opiniones son válidas. Decía, no. Decía, no, todas las opiniones son respetables, perdón. Decía, Todas no. válidas, pero no todas Decía, no, respetables. mi opinión es respetable, es lo que yo sé, pero mi opinión en carpintería o en arquitectura no es respetable. Yo respeto al carpintero, pero mi opinión, y el carpintero me tiene que respetar a mí, pero mi opinión no es respetable. Esto está pasando un poco, ¿no? Que las redes sociales están llevando a gente del sector a hablar de ciertas cosas que encima son más escuchadas por la población que cuando las dice un profesional. Tal cual. Y que llevan a error. Llevan a Exacto. error, porque la ciencia está muy chulo decir, es que hay un artículo científico, ya, hay un artículo científico, pero el artículo científico puede estar lleno de sesgo y puede ser una santa mierda, así lo voy a decir. Es decir, que la ciencia es lo que hemos hablado antes. Hay tipos de evidencia, tiene que ser de evidencia alta y, bueno, cada uno tiene que hablar de lo que sabe. Exactamente. No podemos opinar de todo, porque estamos en un mundo que parece que No. se puede opinar de todo y tú sabes de lo tuyo. No, puedes dar una opinión simple, pero no te puedes meter a hablar Sí. yo no puedo hablar de cirugía cardiovascular. Me cago, me pasmo. Si hace poco entré a ver traumas como más, con Juanjo estuve en quirófano y doctor Carrillo, y yo a partir de ahí digo, son dioses. O sea, son dioses. Totalmente. Mira, Son dioses. que viene a cuento yo, cuando yo era bastante buen estudiante y me dieron la nota para hacer medicina, y mi madre, ignorantemente, pues, pensaba que iba a vivir mucho mejor como médico que como fisio, y yo lo tenía decidido pues, desde los 14 o 15 años que iba a ser fisio. Y le dije a mi madre, pues, mira, no voy a ser médico porque no tal, porque yo decía, yo me moriría dentro de un hospital, no me gusta el ambiente del hospital,
Y me daba hasta miedo, así te lo digo, ¿sabes? Y luego empecé con mi mujer ama la medicina, mi hermana empezó en medicina y yo justo acabo la carrera. Y son dos personas que les gusta mucho su profesión y me lo estaban transmitiendo un poco, ¿sabes? Y yo ya conocía un poco a Juanjo, justo después empecé a trabajar con él también, con Carlos y tal. Y digo, Juanjo, ¿me voy a quirófano contigo? Entré a quirófano y dije, menos mal. Eso me pasó a mí, tío. Menos mal, no me gusta, o sea, no me gusta, no me gustó, me encanta lo que yo hago en comparación a lo que ellos hacen, ¿sabes? Es decir, la habilidad que tienen, Yo flipé, yo aluciné, tío. Bueno, yo y dije, con los son dos que dioses. entraste, Claro, que además son si dos tuve la máquinas suerte que que son están ahí dos. hablando de cosas súper normales, que están ahí Hablando de dónde iban a comer cada uno, Sí, que sí. mira, Carrillo, que se iba o había ido al restaurante familiar tuyo, o sea, que cosas de día a día, que podemos estar hablando aquí tú y yo, no, y es un pedazo de a máquina. mí más es que una rodilla abierta, un pie abierto, y esto, ¡guau! Joder, tío, dije, joder. O sea, pero sobre todo lo que fue eso de decir, menos mal que no me he equivocado. O sea, porque si hubiese hecho medicina hubiese hecho trauma, creo. Ahora, fíjate, ahora pienso diferente. Si hiciese medicina ahora, haría medicina de familia. ¿Sí? Lo tengo clarísimo. Te mola más el centro de salud, tranquilo, además. Lo tengo clarísimo. No por tranquilo, porque creo que son súper importantes y se les da. Creo que son los que. Es que son el primer pilar. En el sistema de salud son que el tenemos, 8, son el 8. exactamente. Son los más importantes para mí. Y Exactamente, se les tío. da al final, muchas veces también. Creo que, bueno, pues se les da demasiada poca importancia y creo que son, vamos. Todo el mundo es importante en su sitio. Es la base, es el primer diagnóstico que te suele llevar. Sí. Mira que yo al final, Y con nuestra profesión, que al final nos hemos ido por pendeneras, pues me da mucha pena. Me da mucha pena que al final pues muchos han opositado, pues porque la vida es fácil. Creo que porque ¿Pero qué crees que pasa? ¿Qué crees qué factores hay? Creo que para empezar hay una cosa, que es que en el sector público tenemos cero chance, es decir, y a partir de ahí ya se nos reducen mucho las posibilidades de trabajo. Creo que el empresario también, estamos en un país, y me da igual decirlo, que tiene mucho miedo a contratar. Y entonces... Por lo que hay detrás. Por lo que hay detrás de contratar, es decir, porque para pagar a una persona 2.000 le tienes que pagar 3.500 y si se te va de baja, pues tienes que contratar a otro y le tienes que seguir pagando al otro y es lo que hay. Tal cual. Entonces, creo que es muy difícil. Entonces, es muy difícil tener muy buenos profesionales como persona que tiene una clínica, que yo considero que lo tengo, y prefiero tener uno a tener dos y decirle a la gente que no, porque quiero pagarle a ese bien, sinceramente, y quiero que esté a gusto conmigo. Y no quiero que se me vaya. Prefiero ganar menos, pero no quiero que se me vaya, porque al final es mi manera de entenderlo. Pero a lo mejor no puedo, tengo mucho miedo a tener 3 y tendría volumen de pacientes para tener 3 y no quiero tenerlo. Y eso es muy penoso. Eso es muy penoso. Que yo te esté diciendo que tengo volumen para tener 3 y no quiera tenerlo, es muy penoso. Pero me da miedo, es lo que hay. Es penoso a nivel de país, a nivel de cómo se gestiona aquí el trabajo. Sí. Y luego, eso. O sea, si pero por otro lado, honrado como profesional. Porque hay gente que no dice que no y luego acaba dando un servicio pésimo a costa de tener 5 a la vez. No, bueno, pues mi manera de entender la fisioterapia creo que nunca va a ser tener una clínica en la que trabajen 8 fisios, sinceramente. O sea, creo que no tiene cabida por otras muchas más cosas. A lo mejor prefiero tener un equipo más multidisciplinar o prefiero tener otra serie de cosas. Pero bueno, creo que eso. Luego, bueno, es que cuidado, es que se pueden tener 10 fisios y hacer una fisioterapia de la hostia, que también hay quien lo tiene. Lo que pasa es que es muy difícil y ole ellos. Ole ellos, es muy difícil. Aparte tienen muy claro esto que te estoy diciendo, que para tener esos buenos profesionales los tienen que tener pagados, tienes que hacer ese equipo, que es que hay gente muy buena. Si es que yo también, yo te digo que, oye, a lo mejor es mi problema, pero que me da miedo crecer. No, yo trabajo solo y yo es que ni me lo planteo por todas las trabas que hay al final. ¿Sabes lo que me jode? Que luego trato a gente que me parece que es la hostia en el mundo empresarial y el consejo que me dan es, tío, no contrates a nadie. Y dices tú, joder, tío, si es que me lo está diciendo todo el mundo, ¿sabes? Sí, porque te dicen que son calentamientos de cabeza, pérdida de dinero. Yo tengo alumnos de práctica y es algo que me gusta tener porque me gusta abrir las puertas de la clínica a la gente porque creo que hacemos un tipo de fisioterapia que es bastante honesto y que creo que ellos tienen que ver y pasa gente que tú sabes que va a ser muy buena, ¿sabes? Y pasan otros que no. Eso también se ve. Y lo sabes perfectamente. Pero cuando te pasa alguien bueno, y no es bueno a nivel de conocimiento, porque a nivel de conocimiento en cuarto de carrera no tienes conocimiento. Más perdido una cabra. Pero es lo normal, yo se lo digo a ellos, no os preocupéis, es que solo tenéis que ser educados. Para hacer buena práctica solo tenéis que ser educados y entender con qué paciente estáis tratando en cada momento. Y saber
hablarle al paciente, transmitir, saber transmitir también a ese paciente. Y no meter la gamba en cosas que no sabéis. Exactamente. Fin. A mí me gusta decir, tío, que, coño, que el que venga de práctica, lo que sea, que valore que hay gente que paga porque él solucione sus problemas de dolor, que al final le puedes limitar el día a día y demás. O sea, hay gente pagando para que tú le ayudes. Muchas veces, claro, eso es que al final está ayudando y muchas veces... O sea, no ir al supermercado y comprar X cosas, no. Va gente que te elige a ti para que tú le ayudes. Claro, y tú tienes que ser... Claro, es que ahí va. Para mí esa es la clave. Hay gente que te está eligiendo a ti para que tú le ayudes. Entonces luego está el equilibrio, que yo para eso soy muy tonto, pero el equilibrio entre, vale, sábado, 12:30, estás tomando una cerveza y te está escribiendo un paciente. Yo hay veces que dices, vale, lo lees por encima, ¿no? El WhatsApp. Y dices, hostia, supero he cruzado el jueves, me está diciendo que le duele mucho, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo no le contestas? Te come. No puedo no contestarle. Yo sé que aparte es que no me hace infeliz, pero luego tengo a mi mujer al lado, estás con el móvil, cariño, que estoy trabajando. Es que un paciente, ¿sabes? es que tal. Claro, es que un paciente ya te dice, pero paciente, ¿sabes? Que ella lo entiende, porque también es sanitaria y lo entiende perfectamente, pero no tiene culpa, como muchas veces digo. Yo muchas veces me quedo sentado en las escaleras de mi casa terminando de la cita antes de entrar, porque quiero entrar a mi casa y estás con mi mujer. Pero es muy complicado el equilibrio, porque esa gente te ha elegido y para mí tiene una responsabilidad sobre ello. Oye, luego, esto es como todo, ¿no? Luego hablas con esos empresarios y te dicen, tío, tú eres un pipiolo si tú no tienes claro. Sí, pero tú cuando vienes aquí quieres que te trate yo, que sí. Exactamente. Ahí está. Es difícil, tío, mantener un equilibrio y creo que de otros dos factores que hace que la gente abandone. Mantener ese equilibrio tanto económico, social, valorarte y de todo, es que es muy difícil. Mi manera de entenderlo es eso. Mi manera de entenderlo es eso. A veces agobia, tío. Yo tampoco sé decir que no. Me cuesta mucho decir una cita que no. Y ya cuando te escriben te dicen tal. Claro, muchas veces tienen una lista de espera de 3-4 semanas. Vale, perfecto. Te escriben con un E15 que sabes que es urgente. ¿Qué haces? No, muchas veces honestamente decirle, oye, llama aquí. Tampoco te cogen. Claro. Y te escribe a ti, ¿sabes? Como si fueras que no tienen hueco. Oye, que no tienen hueco. Claro. Venga, pues vente. Claro. Ayer sin ir más lejos, hablaba con mi novia. Me ha escrito tío, no tengo hueco. Paciente que pagador, que viene siempre, confía. Oye, mira si me puedes ver, estoy molesto de tal. Me han hecho una hora más. Claro. Al final, quieras que no, también te lo lleva la mochila. Ya no solo eso, tío. El que a mí me viene mucho a la cabeza, ¿sabes? El que cuando empecé, venía. Ahí está, que viene desde el principio, tío. Y te ayudaba, ¿sabes? Yo recuerdo perfectamente y tengo en mente pacientes que ellos te decían, pero ¿no quieres que venga la semana que viene? Y no es porque les doliese nada, es porque querían ayudarte a que empezaras, porque estabas empezando, porque tal. Ahora ese cuando te llama ya y te ha visto tal, ya no te quiere ayudar, digamos, o sea, ahora es que te llama con un problema. Porque le hace falta, de verdad. ¿Ahora qué? ¿No le das cita tú? Joder, pero vamos, le abrir las puertas a la hora de que sea. Claro. Y eso hay que aprender a gestionarlo también. Evidentemente, cuando está la vocación, aparte de que hay más vida aparte del trabajo, suma también. Aunque hay momentos en los que se puede pegar, porque todos somos personas. Claro, esta es otra. Pero, ¿crees que entra...? Esta te la pongo ya a ti. Hostia, me pasa la pelota. ¿Crees que entra a fisioterapia mucha gente sin vocación? Porque, por ejemplo, creo que en medicina pasa. Por el tema de que ignorantemente creen que los médicos viven muy bien o a enfermería, me da igual. Creen que viven muy bien haciendo poco, ¿no? Que ganan mucho dinero, al final todo se reduce y va mucho por el dinero, pero que ganan mucho dinero sin trabajar, ¿no? Eso puede ser una opinión muy ignorante, aunque los enfermeros están. Pero ¿crees que, por ejemplo, si tuvieses que hacer un ranking, ¿a qué profesión de las sanitarias así básicas crees que entra menos gente con vocación? ¿A enfermería, a medicina o a fisioterapia? Porque es que yo creo que a fisioterapia, yo te voy a decir mi opinión, creo que la mayoría de gente que entra con vocación, tío. A fisioterapia entra con vocación, pero pienso que luego al final se le quita, ¿no? Se le quita. Eso es que es lo que estábamos hablando. Que luego al final acaba quemado por todo esto que hemos estado hablando. Puede ser. También es verdad, está lo contrario, que en mi promoción hay gente que no quería estudiar fisioterapia, que quería estudiar medicina, enfermería. Lo típico, me meto los 2 primeros meses, a ver si luego quedan plazas y demás. Al final 4 meses, 5, hostia, esto me gusta, pim. Pero y ahora son muy buenos oficios. Tampoco una carrera fácil. A mí no me parece excesivamente difícil, pero luego tengo gente que está haciendo ahora otra, está como diciendo, hostia, no sabía que fisioterapia era tan difícil, tío. A mí, yo como os digo, la carrera no es nada difícil. Lo difícil viene después. El estar ahí al pie del cañón para formarte, para especializarte, para pagarte los cursos, porque esto de la carrera no se aprende nada. Yo también son buenos consejos, tío, porque veo ahora alumnos de práctica y tal que se inflan a hacer cursos y digo, no, tranquilo.
tranquilo que la vida es muy larga. A mí me pasó, haz lo que puedas absorber y a mí. A mí me pasó, empecé como un loco. Yo no sé el dinero que me puede dejar el primer año Yo- en cursos, el máster, no sé qué. Y ahora digo, madre mía, yo el te digo señor. una barbaridad, máster de 2 años, experto de fisioterapia deportiva, que se lo disfruté, que no veas. Ese para mí es lo mejor que se lo hizo nuestro amigo Gordy y Paco y lo hicieron ahí un poco En Intec. con profesionales. Hicimos un experto a nuestra medida. O sea, aquello fue brutal. Y luego, pero de cursos de fin de semana, tío. Y luego Sí. hay una cosa que yo tengo que romper una bala, que es que me cabrea mucho que los cursos de fisioterapia sean en fin de semana. Tío, Fuera de horario laboral. hay que cambiar esto ya. Y si hay que cerrar la clínica 3 días, habrá que cerrarla. Y estoy fuera por formación, fin. Y eso ya no te puede doler, porque estás fuera. Y si no estás, no estás. Y además el paciente debería de El pensar, paciente lo hostia, entiende, pero somos nosotros. ya, sí es el miedo que tenemos nosotros. Somos nosotros. Sí, el miedo que Somos tenemos nosotros. El paciente lo mismos. entiende. Tal paciente le dice estoy fuera por formación y el paciente lo entiende, pues. ¿Y qué hago? Pues intenta buscar a otro si es muy urgente y si no me espera la semana que viene, oye, y la semana que viene yo me sacrifico y si he estado fuera Sí, he por hecho más formación, horas, ¿no? pues he hecho más horas, no pasa nada. Sí. Pero no da miedo. ¿Sabes? Como una Pero el persona fin de también, semana a mí cada- ya me da una... Te lo prometo, viajo mucho también por trabajo, estoy mucho tiempo fuera de mi casa. Cuando vengo, ahora utilizo bastante, también es verdad que ya el tipo de formación muchas veces lo que quiero es escuchar a cierta gente. Y Sí, hombre, luego, te vuelves muy selectivo con claro, el tiempo. te vuelves selectivo y lo que quieres básicamente es escucharlo, entonces también utilizo bastante online. Yo creo que ya más que formación, con el tiempo uno que busca es Escuchar. opiniones expertas. O sea, Opiniones escuchar a expertas. gente que Busca si escuchar tú la experiencia de trabajas- otras personas. Sí, si tú coges, me lo invento, 1000 cruzadas al año, busca a alguien que coja 5000 Sí, a y ver que qué te diga, hacer. tío, yo me he equivocado en esto. Exactamente. Y eso vale todo lo que valga un curso. Tú a veces vas a un curso por una persona concreta que te diga, yo me he equivocado en esto, ya no vas a una técnica concreta. Si al final, decís que está todo inventado. ¿Sabes? Bueno, sí, salen máquinas, salen muchas cosas, pero bueno, al final es más el sentido común y tal está inventado. Al final va a que te diga, oye, yo me... La biología está Llevo la 3 biología, la años, biología. claro, y hay gente muy humilde, gracias a Dios, hay gente que tiene esa vocación que llega y te dice, chicos, habéis pagado para que os diga que llevo 3 años equivocándome a esto, por eso, porque tengo un volumen de cruzados de 6.000 al año, ¿sabes? Veo 6.000 cruzados al año y llevo 3 años equivocándome en esto. ¿Vosotros lo hacéis? Hostia, sí. Pues gracias, venga, vámonos, ya te se acabó el curso. Se acaba el curso. Exactamente, tal cual, tío. Tío, pues tenía expectativas en el podcast, de verdad te lo digo, pero creo que la has superado, fue la broma, ¿eh? Y te lo digo delante de las cámaras. Aparte también, no nos engañemos, es un tema donde me encuentro cómodo y debatir con profesionales como tú, pues mola, y preguntar a profesionales como tú, porque al final yo también me empapo. Pero, tío, creo que ya también de cara a la gente que lo escuche, ha quedado algo, por un lado, explicado de una manera muy sencilla. Yo creo que, bueno, te doy las gracias por invitarme, eso es lo primero de todo, porque bueno, tenía ganas, nos conocemos nos conocemos de la facultad, somos una promoción, tú una promoción más pequeña. Yo 2018, ¿no? Tú Yo 17. 17. Y nos conocemos ya mucho tiempo, obviamente sabemos cómo trabajamos y por eso estamos aquí, porque es de manera parecida y entendemos la profesión de una manera parecida. Y creo que estas cosas son muy positivas y sobre todo es lo que te dije, creo que es muy positivo hablarle a la gente y resumir a la gente y que al final creo que los profesionales nos tenemos que dedicar a hacer a la gente las cosas fáciles, no hablar con... Pues si nos ponemos aquí a hablar con tecnicismo y con historia, pues sí, puede parecer que somos muy listos, pero no somos más tontos que una mierda. Sí, o sea al que... final trabajamos con gente, no entre nosotros. Entonces, Claro, correcto. la gente es la que no tiene que Sé que entre entender. nosotros también, sé que entre nosotros hay que explicarse las cosas de la manera más sencilla posible. Antes con el café estábamos hablando exactamente igual que como hemos hablado ahora. Exactamente igual. Por eso te digo que hay que resumir las cosas, hay que hacer las cosas fáciles. Tal La vida cual, es fácil. Exactamente. Ya se pone complicado. No me acuerdo quién era, y además no sé si estás tú en ese curso, no sé quién era. No sé si Iván Benassar decía, make it simple. O sea, hazlo simple. Totalmente. Y mira que uno de los tíos que yo he ido al curso y el primer día dije, Duro, ¿eh? hostia, qué puta mierda de fisioterapia sé yo, pero luego claro, Duro porque, o sea, te vienen cosas y dices, madre mía. Me flipa. Ese tío otro nivel. Me flipa, sí. Ese otro nivel. Me flipa. Nivel estrella ya, o sea, Claro, lo que así hace, está también, así ha estado De también. hecho, he repetido curso, ¿Sí? Debo decir que he hecho Menos mal que uno- es que el primer día, o sea, el uno lo he hecho primer 2 veces. lo hace una vez y no te enteras. Uno lo he hecho 2 veces. Lo hace una vez y no te enteras bien, Hay ¿eh? hora que no hay curso que me haya costado más horas reestudiármelo. Qué locura, tío, qué locura. Tío, me gustaría acabar con una pregunta que le hago a todo el mundo. No te he preparado, pero yo sé que me va a sacar alguien porque conoces muchísimas personas. ¿A quién, ya sea, fíjate, profesional, relacionado con el fútbol o futbolista, a quién le pasaría la pelota para que se siente ahí? Ya sabes que somos un podcast al final en el que o trabajamos con profesionales como tú para hablar de alguna lesión de fútbol, nutrición, psicología, todo ese ámbito, podología, así como un podcast que entrevista a futbolistas que han tenido lesiones,
graves y han tenido un proceso duro, han tenido un proceso donde han tenido que ser resilientes, donde han tenido que pues, buscarse las mañas de alguna manera, algo que aporte al final que lo esté pasando mal y le pueda ayudar tanto en la recuperación como ejemplo. Bueno, pues obviamente lo que pasa es que nos vamos a solapar, pero que se me viene a la cabeza Guille, que lleva 25 años. Sacaremos temas. Están los meniscos, que los meniscos no hemos hablado. Lleva 25 años en el fútbol, pues que es verdad que se me viene a la cabeza, Guille, que es un loco de la rodilla también. Dale 2 o 3 podcasts despacio y déjate la rodilla, que si no vas a saber demasiado. Sí, ¿no? pero pues lo podemos endosar los meniscos, que no hemos hablado de los meniscos. Que hable el menisco, que hable lo que quiera. Vamos, sí que al final es verdad, se me viene a la cabeza él, porque es que es verdad que lleva muchos años en el fútbol y aparte lleva todo, porque bueno, ahora está en el primer equipo, pero lleva comiendo mierda, así de claro, del fútbol mucho tiempo y nosotros somos más jóvenes y ayer lo decíamos. A mí cuando los alumnos me preguntan, siempre les digo, a ver, yo no soy un ejemplo, porque yo he tenido la vida muy fácil de momento en esto de la fisioterapia, o sea, me voy a hacer práctica a un sitio, me encuentro con Guille, sin conocerlo de nada, pero fue mi tutor, y me dice el tío, un día vamos a ser socios. ¿Cuándo va a acabar el TFG? Digo, en septiembre. Dice, pues preséntalo en julio. Digo, pues lo presento en julio. Hice el TFG en una semana, lo presenté, me becaron 2 años en el UCAM, que estuve con él, que aprendí muchísimo. Luego me hice su socio y justo a la vez estaba empezando con Carlitos. Tío, me ha venido todo ahí me ha hecho formarme mucho y correr mucho, pero lo he tenido fácil. Muchas veces le digo a los alumnos, claro, yo soñaba con esto, pero tampoco sabía que me lo iba a encontrar. Tampoco sé si es lo que has dicho. Ya, pero mira, te corto porque para poner las cosas en su sitio. Igual como he dicho, que los futbolistas, los que llegan a la primera división, no llegan por magia, llegan por algo. Bueno, joder, estás con Carlitos, estás en la clínica referencia a nivel de rodilla de Murcia, con Guille, y habéis tocado profesionales de élite, tampoco se regala. Bueno, no, obviamente no. Obviamente no. O sea, es lo que hemos dicho, tienes que estar formado y tienes que tener otra serie de cualidades. Si tú llegas a la primera rodilla y lo pones a correr sin cuádriceps, con flexo de rodilla... Esto es como todo, que esto parece todo muy bonito, pero que al final te vas a tu casa muchas noches y sacas los libros o... Bueno, yo debo decir que ahora el ChatGPT me está... Hombre, la hace resumen muy bueno. Sí, eso es. No es preguntarle... A la hora de hacer búsqueda, No es preguntarle, me da la rodilla, ¿qué pasa? Pero claro, te llegan cosas, y ya no solo de rodillas, te llegan cosas que al final quieres. Es verdad que, y esto también es un poco un debate y me callo ya, que al final... mientras aguante la batería... Cuando ves muchas rodillas, te apetece ver otras cosas. A mí, por ejemplo, el hombro me flipa. El miembro superior, porque vengo del tenis, que es mi deporte. O sea, jugar al fútbol y jugar al tenis unos años, pero lo que he jugado sobre todo ha sido al tenis. Y el hombro me flipa. De hecho, mi TFG es de eso, mi TFM es de eso. Empecé el doctorado que duró un mes. Pero lo iba a enfocar por ahí. Entonces, por ejemplo, el hombro me gusta mucho, también me forma mucho. Da gusto que te vengan cosas y al final... de rodillas, obviamente, estoy en Knee Spain, que no le he hecho ninguna referencia, pero la verdad que es una maravilla porque tenemos un grupo en el que tenemos, para mí, el grupo de los problemas, porque es maravilloso. O sea, todos los días alguien pone que tiene un problema y la gente intenta solucionarlo y eso no hay mejor manera de aprender porque hay gente especialista en rodillas y quien escribe o quien tal, escribe problemas que son problemas de verdad, ¿sabes? Entonces, eso es maravilloso, pero que al final te vienen otras cosas y que da mucho... A mí me gusta mucho llegar a mi casa. Hay una parte que me gusta mucho, a lo mejor en el momento no, pero que es la de no saber una cosa, llegar a mi casa y hincharme a buscar información, estudiármela. Y si tú solucionas ese problema, pues ese fin de semana te sientes el más feliz del mundo. Descarga. Esa es la realidad. Descarga, y al final, pues tienes que vivir un poco para esto y tú tienes que llegar a tu casa y estudiar. Fin. Volvemos a lo mismo, el que llega es por algo. Ya está, es por algo, aquí nadie regala nada. Es lo que hay. Bueno, Iván Benazán decía que estudiaba 1 hora por la mañana al día o algo de eso. Sí, ¿no? Que de madrugaba. Por eso nosotros madrugamos para correr, él es de madrugada para estudiar. Yo soy más nocturno. Yo también soy más de por las tardes ponerme y por la mañana aprovecharla. Pues nada, a la hora acabo a la 1, porque eso también es trabajo, que no se nos olvide. Exactamente. Ahora lo bonito, eso sí se lo digo a los alumnos de fisioterapia, que lo que estáis estudiando ahora, bueno, pero que lo bonito empieza después, cuando ya estudiéis a lo que realmente se están enfrentando. Exactamente, cuando ya ves, estudia algo con lo que va a ayudar realmente. Algo para algo. Es totalmente diferente. Muy bonito. Pues sí, tío, ojalá este mensaje último también cale entre los que han quedado, o sea, han llegado hasta aquí. Y, joder, si hay algún fisio viéndonos, que además que nos dejen comentarios, que nos mola también ver por aquí, espero que compañeros. Que la promoción de este año, por favor, no abandonéis mucho. Espero que no, que la mía también cayeron varios, no tanto,
Pero sí que, con los 6 o 7 rápidos se me ocurre. Tenemos que hacer lo que, bueno, a lo que nos está yendo un poco bien tenemos que hacer porque les vaya bien a los demás. Un poquito de fuerza. Tío, sí, un poco de sí, fuerza. Verdad, tío. Pues, tío, de nuevo, muchísimas gracias, tío. Nada, muchas gracias a ti, de verdad. Nosotros nos vemos en el próximo capítulo. Un besico.